Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? El profe Quique, bienvenido, bienvenido. Y hola, Sebastián, ¿qué tal? Ya vas, Troy, sí. Un día te voy a cumplir, un día, te lo juro. Pero por ahora, no sé. ¿Astro tendrá integración de Java? No lo sabremos. Tal vez en unos años. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? El día de hoy, siempre empiezo diciendo lo mismo, maldita sea. El día de hoy podemos hacer varias cosas, ¿vale? Podemos trabajar con, seguir con lo de Svelte, que estoy aprendiendo Svelte, haciendo un pequeño proyecto. Podemos seguir con, ¿qué otra cosa era? El blog. Todavía falta hacer mucho en el blog, así que hay chamba. Hay chamba todavía, o sea, de cosas personales, obviamente. Entonces tenemos la parte del blog, tenemos la parte de seguir aprendiendo Svelte, tenemos lo del maldito portafolio que me pidieron estático, o sea, con Vanilla. Entonces hay muchas cosas, ¿vale? Ustedes decidan. Pero Java y Astro no, ¿ok? Java y Astro hoy no. Déjenme ir abriendo el Discord también. What the fuck? Oye, sonó raro eso. Hola, Boyd, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Fue el raccoon. Ah, sí es cierto, les iba a decir que quité la copa esa que había aquí. Por aquí había una copa, ¿se acuerdan que se llenaba de estrellitas e iconos? Porque bueno, resulta que esa es la que está haciendo que se me caiga el live. Cada vez que Garrux llega a regalar membresías, regala un montón, regala como 50. Entonces, ¿qué pasa? Que se sobrecarga la copa esa, se llena de estrellitas y empiezan a salir letras por todos lados y eso hace que el OS se le dé fiebre, ¿sabes? Se rompa. Y entonces por eso se me cae el live cada vez que Arrux regalaba membresías. Así que decidí quitarla, ni siquiera la van a notar, estaba como por aquí y se llenaba, caían así como bolitas cada vez que alguien se hacía miembro, daban super chat o lo que sea. Pero pues eso ya se fue, porque me provocaba que se me cayera el live literalmente. Y por acá estoy iniciando la parte de el Discord. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, déjenme ver que el audio se vaya a escuchar, no vaya a ser la de siempre. Yo creo que sí. Ay, perdón, es que como que me quería dar una estornudo. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, bueno, normalmente los lives de los sábados son los días, digo, son a las 2 de la tarde de Ciudad de México, pero hoy no pude porque se me hizo tarde. Entonces me levanté tarde, la realidad es que me levanté tarde y dije es que ya, o tengo dos opciones, o ya no voy al gym o cancelo el live. Y pues preferí cancelar el live porque no puedo faltar al gym, ¿sabes? Es como que te da remordimiento, te da algo raro de que faltas. Me voy a poner mis gotitas, aguántenme, aquí sigo, ¿vale? Entonces por eso cancelé el live de las dos. Y además de otra cosa, por el hecho de que como ahorita está en fase de prueba, la realidad es que no llega mucha gente a esa hora. Entonces como que todos están acostumbrados a que me conecto en las noches. Y ya me estoy pensando el regresar los sábados a las 8 de la noche, pero ustedes díganme, si les parece bien que haya live sábados a las 8 de la noche de Ciudad de México o si continuamos probando a las 2 de la tarde. Pero les digo, la verdad es que no le tengo mucha fe a ese horario, nunca me gustó, yo soy más de la nochecita. Entonces podemos seguir así, simplemente. ¿Vale? Se me acabó el café. Pero bueno, pues eso, nada más, ¿vale? Eso era el único tema. Y por acá voy a hacer un pequeño zoom para que se vea todo. Y a ver, entonces tenemos tres opciones. Seguir con este proyectito de Svelte, continuar con el portafolio Vanilla o con el blog, ¿vale? Al blog ahorita nos está faltando todo esto.
todo esto nos está faltando, ¿vale? La sección de soporte, básicamente. Entonces, eso podemos hacer el día de hoy, ¿vale? Dice, entonces, C# con React. Mira, si hubieras dicho, ¿cómo se llama esta cosa? El que usa PHP, framework de PHP, se me fue el nombre. Bueno, hay un framework de PHP que ya puede integrar React. Entonces, te hubiera dicho que sí. No, no es cierto, porque tampoco sé PHP, maldita sea. Pero bueno, pues eso, vamos a continuar con este. Este es un diseño que encontramos en Figma Community. Básicamente es un diseño gratuito, ¿vale? O sea, lo puedes usar. No te demandan ni nada, ¿vale? En la parte del blog les digo, nos falta hacer toda la parte de esta ruta. O sea, literal solo tengo un H2 o un H1, creo. Svelte Portafolio, ok. Ah, Laravel, es Laravel, sí es cierto. Es Laravel, precisamente, muchas gracias. Sí, precisamente es Laravel. El que ya puede integrar React y creo que Vue también, no sé qué tantas cosas. Entonces está bueno, ¿eh? Entonces también se adapta a lo que quiero aprender, porque quiero aprender PHP. Entonces, como que todo se va poniendo a mi favor de alguna manera. Y no soy supersticiosa, cabe aclarar. Pero bueno, vamos entonces a seguir con la parte de Svelte. Creo que era este. Y por aquí voy a abrir esto. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Muy bien, esto es lo que llevamos. Ayer fue, no me acuerdo qué día fue, creo que fue ayer. Hicimos lo de las rutas, ¿vale? Entonces vamos a continuar con, pues con lo que falta, ¿vale? Que ahorita básicamente ya es crear todas las demás rutas. Obviamente no vamos a poner lo mismo que aquí porque creo que no tiene mucho sentido. Pero de hecho podemos trabajar en estas cards, ¿vale? De los iconos. Entonces vamos a hacer eso. Y acá hay un problema que no sé resolver. Si se te ocurre darle F5 cuando estás en otra ruta, se rompe por alguna razón. Ya iré checando a qué se debe eso. Pero está raro, ¿sabes? Bueno. Entonces vamos a hacer la parte de los iconos ahorita. Dice Respond Node Modules Spell Key, Source, Runtime, no sé. Bueno. Entonces, a ver, ¿en qué nos quedamos? Este es el page, acá tenemos el about. Entonces vamos a tener también otra que va a ser de portfolio. Por cierto, antes de pasar al tema de los icons. Y simplemente vamos a dejarla por ahí, ¿vale? Aunque ahorita no sea cliqueable. Bueno, podemos crearla con un pequeño H2, ¿vale? De momento. Entonces vamos a darle aquí portfolio. Portfolio y acá va a estar portfolio, ¿vale? Portfolio que no existe, pero ahorita la vamos a crear. Entonces esto se tiene que crear aquí en Routes. Y le damos New File. Ponemos portfolio / portfolio.svelte. ¿Vale? Ok, creo que sí. Suelta. Entonces vamos a poner un H2 de momento, ¿vale? Soy el portafolio ya. Y en teoría, no, nos está faltando algo. Es importar esta cosa, ¿vale? Ahí está. Bueno. Sí. Entonces, si venimos para acá, ahí está, ¿vale? Soy el portfolio, about me page. Y así. Ya a partir de aquí todo es súper fácil, ¿no? Ya es muy estático, creo yo. Entonces, pues vamos a ello. Oye, esa frase... Entonces necesitamos venir de nuevo a la card que está aquí en Hero. Voy a ir cerrando cosas, ¿vale?
Soy el portfolio y acá en el hero, ¿vale? Entonces, dentro del hero, primero que nada, yo creo que vamos a ir separándolo. Div Hero Wrapper. Ok, IMG, H2. Las vamos a poner aquí, ¿vale? Pero para ello vamos a crear un componente donde estén las social icons, ¿vale? Social links. Social links, obviamente pues no existe, así que vamos a crearla. Y vamos a crearla pues así, ¿vale? Social links slash social links, ¿vale? Punto esbelte. Esbelte, pum. Ok. Y por acá vamos a cargar. Les digo que yo uso Iconify por practicidad con la CDN, ¿vale? Yo sé que es más óptimo descargarlos y tal, pero bueno, no lo voy a estar haciendo aquí en vivo, me da mucha flojera, la verdad. Así que aquí voy a seguir utilizando esto siempre. Ah, no, pero mentira, en este caso vamos a utilizar los iconos de aquí, porque me parece que son más bonitos o algo así. No, pero esos no. Los que están bonitos son estos de acá. Estos sí que los vamos a descargar, ¿vale? Son como 3D. Pero acá voy a utilizar la CDN y al carajo. Entonces vamos a poner GitHub. Aunque fíjate que es muy redundante. También creo que este diseño solo es bonito en aspecto, pero en usabilidad no tanto, ¿sabes? Porque no tiene nada de sentido que acá tengas estos enlaces sociales y luego al cambiar de sección tengas otra vez los mismos enlaces sociales, pero en un bento. O sea, es como que muy repetitivo, ¿sabes? Entonces, no sé si realmente los pondría o simplemente dejamos la parte de la dirección y los datos. Bueno, no es una dirección, es como una IP, no sé, Product Designer. Simplemente podemos dejar esto, ¿vale? Y los iconos, te digo, se me hace muy repetitivo tenerlos aquí y que cuando navegues a otra ruta, pues los tengas acá abajo, acá arriba y acá abajo. Y son exactamente los mismos. Entonces no le veo mucho sentido. Así que se van. Y vamos a dejar únicamente la parte de estos datos, ¿vale? ¿Qué? ¿Alguien conoce páginas que den dominios de correos? Uf, no, la verdad no. La verdad no conozco ninguna. Porque PHP... C#, pero a ver. ¿C# para qué? ¿Para videojuegos? Acuérdate que yo me quiero especializar en web y en mobile y cualquier otra cosa. Pero no sé, aparte, o sea, C# para web me da mucha hueva, ¿sabes? Es así, o sea, me da mucha flojera eso. ¿Qué tendría que usar? ¿Blazor? ¿.net? No sé, siento que es como que... No sé, tal vez algún día, pero no sé. Prefiero directamente PHP y JavaScript y ya. Y ya luego vemos. A lo mejor Java para el backend también, pero C# me da mucho hastío. C# es para todo. Pues sí. No, yo odio .net, Sebas. No me gusta. Lo miré, lo inspeccioné. No sé, ¿sabes? Mucho rollo para hacer un sitio web, una app web. Ay, Ajá, bueno, vamos entonces a agregar esto, ¿vale? Realmente te digo, las social cosas, pues ya están en un bento, no tiene sentido tenerlas aquí de nuevo. Entonces, podemos reservar esto. De hecho me lo puedo traer a las rutas y tenerlo en una sección, así como acá se muestra, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que tenemos social links. ¿Dónde están las rutas, maldita sea? Aquí. Ahí está, ¿vale? Y por lo tanto, ya no le podemos poner así. ¿Oh, sí? Sí.
Social links. Y este se va a llamar page, ¿vale? Ah, no, mentira. Sí está bien así. Ok. Entonces, este lo quitamos de aquí. Nos volvemos para la page. Y acá hacemos tipo contacto o mis redes. ¿Sabes? No sé lo que sea. Ah, pero esto está en inglés, por cierto. My social. My social, ya fue. Y acá le ponemos social. Front page. Front page. What? Sí. Y acá importamos, ¿vale? Acá importamos. Y acá ponemos social. Entonces vamos a ver. Pum, ahí está. ¿Vale? Acá vamos a meter el evento, básicamente. ¿Cómo se vería este evento en web? Vamos a diseñarlo, ¿vale? A rediseñarlo más bien, porque acá no metieron web, solamente metieron que básicamente es casi lo mismo, ¿vale? Vamos a agarrar esto y esto. O sea, no sé por qué me los puso separados, pero... Ah, no, que quedamos que esto ya se va. Esto se va, ¿vale? Más bien lo que va a quedar es esto. Y algo así, ¿vale? Ahorita los agrupamos para que no estén dando lata. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacerlo más amplio, yo creo, simplemente. Tipo así. Este que abarque todo. Este que abarque más también. Y estos los tendremos que deslizar hacia abajo. Es solo una presentación, ¿vale? Recuerden que esto no tenía diseño de desktop. Solamente venía con diseño mobile. Así que bueno, tendremos que adaptarlo como podamos. Y tal. ¿Vale? Solo es presentación. Ya sé que ya se desbordó todo los elementos internos. Me da igual. Solo es para presentarlo, ¿vale? Y... ahí está. Ahora, esto porque ya no cabe, maldita sea. ¿Y qué hacemos con este? Este quedó solito ahí, todo chiquito y todo panzón. Pues simplemente lo extendemos, ¿vale? Ya iremos viendo cómo lo acomodamos. Dice, es de los 90s front page. ¿Cómo? No entiendo contexto. Dice, ¿alguien conoce páginas que... Ok, eso ya lo leí. Venía con Office. Dice, ¿cómo hiciste para almacenar todo eso en tu cabecita? Yo aún me peleo con los contenidos. ¿Qué parte, Gerald? ¿Qué parte? Es que solo hacer. Todo esto es repetir, ¿sabes? Creo que en general el desarrollo es repetir y te vas familiarizando con lo que más usas. Ya sea frontend, backend o lo que sea, hay cosas que aunque tú no te esfuerces en memorizar, es como cuando aprendes a manejar un auto. Al principio lo vas a hacer así de manera consciente, te vas a concentrar en cada cosa que haces, vas a racionalizar el que estás pisando el clutch, vas a racionalizar el que estás moviendo la palanca de cambios y luego ya lo haces mecánicamente, ¿sabes? Inconscientemente ya sabes qué es lo que tienes que hacer porque lo has hecho demasiadas veces. Entonces yo creo que es solo eso, ¿sabes? No se necesita otra cosa. Y ya. Te digo, no ocupas mucho en realidad. Ya iremos viendo cómo lo acomodamos, ¿vale? Yo sé que quedó bien feo, pero bueno. Y lo mismo te pasa cuando escribes en el teclado. O sea, llega un punto en el que ya no ves y si aparte practicas mecanografía y esas cosas, pues mejor. Pero
bueno, en mi caso todavía volteo a ver el teclado muchas veces, pero poco a poco te vas acostumbrando, te digo, se va haciendo algo más mecánico. Entonces lo mismo pasa con conceptos. Si tú sigues practicándolos, pues te vas a dar cuenta que pues todo se vuelve a repetir, ¿sabes? Todo se vuelve a repetir, solo es cuestión de que es que por eso mismo dicen que lo que importa de la programación es tu lógica, ¿no? Es el cómo resuelves el problema. Porque ya todo esto se vuelve repetitivo. Hay documentación, hay inteligencia artificial, hay todo. O sea, ya hay generadores de CSS, hay preprocesadores, hay frameworks, hay componentes, librerías UI, etcétera. Entonces lo que importa es que mecanices todo esto. Y eso solo se logra si sigues practicando, ¿vale? Y entonces, ay güey, no sé qué hice aquí, a ver qué hice aquí, no sé, fuera. Vamos a volver por acá al Hero, ¿vale? Porque acá entonces lo que vamos a necesitar es una UL. Yo voy a usar una UL, vaya. Y dentro pues vamos a tener sus LIs por 3. Maldita sea, de repente ya no lee el Emmet, no sé qué le pasa. LI por 3. Mira que, bueno. Está raro Svelte con el tema de Emmet, ¿sabes? Porque no me quiere leer el Emmet que le paso. Por ejemplo, cuando quiero multiplicar o cuando quiero poner texto con Emmet, como que ya no reacciona. Entonces no sé por qué lo hará. Pero bueno, estos iconitos yo creo que no sé si realmente me los descargué. Capaz que sí, está muy bonito. Es como 3D. No sé por qué no lo puedo seleccionar. Ah, caray, porque literal es un icono. Literal es un icono que viene del texto. Yo pensaba que eran SVGs. Ah, no, sí lo son. Ah, no lo son. Se ve muy bonito aquí, pero al parecer no lo podremos tener igual. A no ser... ¿Qué tanto sabes de React? Lo suficiente para trabajar. ¿Sabes? Eso es lo que te puedo decir. Lo suficiente para tener chamba hoy en día. De hecho, empezamos un proyecto apenas en mi trabajo con Next.js. La verdad tenía miedo porque nunca he usado Next, ¿sabes? No me he visto en necesidad de usarlo y no he hecho proyectos personales con él. Y entonces lo que empecé a hacer es ver tutoriales, ver videos y un curso de Fernando Herrera, que ni siquiera he llegado al 5% del curso. O sea, me quedé en la parte en la que te explica cómo hacer preguntas en su comunidad. Y yo así de, ok. Y fíjate que con lo que ya sé de React, me empecé a mover con Next. Entonces, no es tan difícil, ¿sabes? De hecho, fíjate lo que se me está haciendo más difícil ahorita, que volvimos a un proyecto vanilla. Déjenme arreglar la cámara porque está desenfocada, ¿vale? Ajá, bueno, te digo, volvimos a un proyecto vanilla porque nos lo pidieron en el chat. ¿Y qué pasa? Que en realidad me estoy dando cuenta que de tanto que ya no he usado vanilla, pues ahora se me hace muy difícil, ¿sabes? Muy difícil. Yo creo que ahí está bien enfocado, ¿no? Entonces, no se me hace difícil porque lo sea, sino que me estoy dando cuenta que se me olvidaron ya varias cosas de vanilla. Entonces es algo irónico, porque los frameworks, ahí también te das cuenta que en realidad los frameworks son un parote, o sea, te ayudan en un montón de cosas. Facilitan el desarrollo, para eso son. Y te das cuenta cuando tratas de hacer algo en vanilla otra vez, de todo lo que tienes que hacer manualmente, de todo lo que tienes que hacer con puro JavaScript, ¿sabes? Todo lo que tienes que hacer extra, que ya te resuelve un framework, el que tú quieras mencionar. Y pues eso, te digo, es algo irónico, pero pues sí, por lo menos de React sé, pues lo suficiente para agarrar chamba. Y que, o sea, agarré Next.js por primera vez y le entendí. O sea, está fácil. Solo es cuestión de ver cómo tiene su estructura de enrutamiento. ¿Sabes qué era lo que me daba más miedo? Porque yo empecé el proyecto. Ese proyecto ahorita empezó con la parte inicial, que va a ser la front page, vaya, la parte de la landing, pero tiene que escalar. En los próximos meses va a escalar a
a una tienda online. Entonces yo estaba así de, güey, no mames. O sea, porque también voy a trabajar con mis compañeros en eso. Y digo, o sea, donde entren estos güeyes que tienen más experiencia que yo, van a ver ahí, van a decir qué porquería es esta, mira cómo está estructurado todo. Entonces era lo que me daba más miedo, ¿sabes? Y entonces me puse a investigar la mejor estructura del file system para Next.js, cómo estructurar tu directorio de carpetas, de componentes en Next.js para tienda online. Todo eso me lo puse a investigar, a ver en qué coincidía esta persona con este youtuber, con este bloguero, con este otro güey de Stack Overflow y pues fui sacando conclusiones y viendo cómo organizan otras personas, otros developers, pues su file system, ¿sabes? Que era lo que más miedo me daba, porque te digo, dije, no manches, o sea, estoy empezando yo el proyecto, van a llegar otros desarrolladores también y se van a encontrar con eso, ¿sabes? Perdón por la palabra, pero con un cagadero de carpetas y pues no sé, ¿sabes? A mí me da eso como que mucha vergüenza. Entonces me estuve ahí en la noche estudiando después de los lives, antes de los lives, ¿sabes? Es algo que suelo hacer mucho, entonces casi siempre estoy viendo cursos, leyendo blogs, leyendo tutoriales. Los tutoriales en blogs son muy buenos, ¿eh? Te muestran partes de código tal, no te comes la publicidad de YouTube ni el anuncio del patrocinador, entonces está bueno. Y te digo, fuera de eso se me hizo muy fácil Next. De hecho tiene muchas cosas, al ser un framework, tiene muchas cosas que ya te facilitan pues todo, ¿sabes? Pero pues eso. Hola Tuxman33, bienvenido. Mis ganas de juntar Next son gigantes, de insultar Next. Yo digo que superes ya esa etapa, Sebastián. Ya supera esa etapa de odiar tecnologías. Es muy infantil, ¿sabes? Creo yo. Dice, es la manera más organizada, robusta y escalable, puros frameworks. Sí. Dice, eso es un tema. Hay muchas maneras de estructurar. Sí, y es que ese es el tema, que por ejemplo, Next... Y en general React dice, organízalas como quieras, me da igual, ¿sabes? No es como que te diga, por ejemplo, Astro sí tiene una estructura fija, ¿no? Next también, pero en el sentido de su enrutamiento. Fuera de eso te dice, haz lo que quieras, me da igual cómo lo acomodes. Entonces ahí es donde a mí me entra como que ese sesgo de indecisión por tener demasiadas opciones, ¿sabes? No sé, tiene un nombre esa cosa, pero es un sesgo cognitivo en el cual tienes tantas opciones que no sabes qué elegir. Entonces, eso me pasó con eso. O sea, digo, ¿cómo estructuro estas carpetas? Si esta persona lo hace así, esta otra te dice que lo hagas de otra forma y esta otra de otra forma, ¿sabes? Entonces era más que nada ese tema. Dice, ¿quién? Gentleman tiene muy buenos cursos sobre las arquitecturas. Ok, habrá que ver. Pero pues eso, o sea, te digo, no me considero pues para nada experta en React. Te digo que apenas llevo 2 años de aprender a programar, entonces tampoco esperen mucho de mí, chicos. No me tengan en tanta estima, ¿saben? Sigo siendo junior. O no sé, eso quiero pensar. Bueno, a ver, ¿qué estábamos haciendo entonces? Vamos a poner esto. Vamos a buscar icono de location, ¿vale? Aunque no sé si sea correcto poner locación en un portafolio. Por lo menos vamos a poner el país, ¿vale? Bueno, no sé por qué usaron este icono. En realidad, te digo que se ve bonito el diseño, pero conforme más lo ves, se pone más raro. Porque te digo, tiene problemas de usabilidad. En el sentido de que, a ver, ¿por qué me pones aquí iconos sociales si cuando yo navegue a otra ruta me los vas a mostrar acá? Estos mismos, pero en un bento, o sea, no tiene sentido. Otro problema de usabilidad es que este icono de acá es un globo, o sea, ¿qué tiene que ver un globo? No lo sé, pero bueno, este sí es un error, ¿sabes? Porque este significa, es para una locación, para ubicación, vaya. Y entonces lo está usando para poner que es Product Designer, no tiene mucho sentido. Y bueno, ese está bien, creo yo. Entonces, no lo vamos a... Hay cosas que no vamos a usar, ¿vale? Realmente. ¿Sabes de React lo suficiente para comer?
Sí, sí, sí. Y de Astro, ¿eh? Fíjate, era lo que les decía yo desde la otra vez que acá estamos empezando a usar Astro en el trabajo, pero no de la manera tradicional, sino que lo estamos usando como por la parte del middleware. O sea, lo usamos como plantilla. No puedo dar muchos detalles, ¿vale? Pero lo comparto porque Hostinger está haciendo algo similar. Entonces lo usamos como plantilla para renderizar todo el contenido que agrega un usuario desde un CMS. Eso es lo que hace Hostinger, ¿eh? Entonces todo lo que hace el usuario desde un CMS y que tiene su propia herramienta de maquetación, de arrastrar y soltar, tipo Elementor de WordPress, pues eso está haciendo el usuario, ¿no? Del lado de la herramienta de maquetación. Pero todo eso se carga en Astro y lo estuvimos haciendo aquí en vivo. Me metí a mi cuenta de Astro y estuvimos usando la herramienta. Incluso la herramienta de Hostinger Horizons, que es como una IA que te va mostrando el código y el resultado. Hay muchas herramientas, de hecho hay una que es súper famosa para eso, pero no recuerdo el nombre. Y hace cuenta que le vas pasando el prompt y le vas y te hace la página, ¿no? Del lado derecho. Te muestra el código, te muestra que instaló como 20 dependencias para una landing page estática, pero bueno, y que te hizo todo con dips. Pero fuera de eso, tú le puedes ir diciendo, no, cámbiale esto y lo agrega. Agrégale esto otro y lo agrega también. Y una vez que ya te decidiste y publicas tu página, navegas hacia esa página y te das cuenta de que está hecha con Astro. ¿Por qué? Porque es estática, ¿no? Y porque Astro, te digo, tiene el tema del middleware que es muy conveniente para eso precisamente. Entonces, pues, Astro. Se vienen cositas con Astro, ¿eh? Yo lo veo cada vez más. Pero, te digo, el saber React te ayuda a conseguir tu primera chamba desde mi punto de vista. O saber Angular, ¿vale? Astro no. Con puro Astro no vas a conseguir chamba. Eso sí te lo digo, ¿vale? Hola Mike, ¿qué tal? Que hoy no era las 2, era. ¿No viste? Hay una historia, puedes subir historias a Twitch ahora, ¿cómo ves? Entonces, hay una historia en Twitch donde pongo que se canceló el live de las 2 y que a lo mejor al rato hacía, o sea, ahorita, y pues aquí estoy. Dice, yo le eché un ojo a la documentación de Astro y está genial. Ah, sí, está genial. De hecho, ya estoy grabando los videos de Astro. Ya empecé con la introducción, así que lo iba a subir, pero ya no me dio tiempo. Así que terminando el live lo voy a subir. Voy a empezar a hacer videos sobre Astro desde cero. O sea, desde cómo se instala, las integraciones, los layouts, qué es el enrutamiento dinámico con Get Static Paths. ¿Sabes? Todo eso lo voy a empezar a subir en videos. ¿Y qué más? Ajá, bueno, te digo, si tú quieres aprender puro Astro, capaz que no encuentras trabajo, ¿vale? Pero con React sí, o con Angular. Dicen, Astro, ¿puedo hacer Angular? No, no puedes, Mike. No puedes. Puedes ir a la documentación, no, no es cierto. Ah, chinga, ¿por qué me viene a mí? Bueno, aquí escribí un artículo, de hecho, que va a estar acompañado del video. Pero mira, vamos a la maldita página, ¿vale? ¿Por qué estoy aquí? Astro.build. Puedes usar estos, ¿vale? React, Vue, Preact, Svelte, Solid y otros más, ¿vale? Otros más, pero que no sé. No, solo estos, ¿vale? Solo estos. Entonces, también puedes usar adaptadores como Cloudflare, Netlify, Astro con Node.js y Vercel, ¿vale? Para temas de SSR. Puedes agregar AstroDB. De hecho, quiero que el siguiente proyecto usemos AstroDB, a ver si no me cobra la porquería. Pero podemos intentarlo, ¿vale? Hacer algo con AstroDB. AstroDB básicamente te lo pongo de ejemplo que es un headless, ¿vale? Te resuelve el tema de la base de datos, pues no sé si tenga panel realmente, nunca lo he visto, pero podemos ir a la página, ¿vale? A ver. No, solo es la base de datos, ¿vale? Y las tablas. Al parecer no es headless como tal.
Pero bueno, ya con eso te hace un parote también, ¿no? Sería más bien como... ¿Cómo se llama este? El que es verde. El que es verde. No, olvídenlo. Pero tiene un montón de integraciones, ¿vale? Entonces, tú las puedes checar acá en su documentación y te digo, están buenas, la verdad. Supabase, exactamente, Mike. Es como Supabase. AstroDB. Vue me gustó, pero ahora Angular con Nest me está encantando. Vamos a intentar aprender también Angular aquí en vivo, solo con documentación, a ver qué tal nos va, ¿vale? MongoDB, sí. Con Supabase quedaría genial. Podemos también intentar algo con Supabase. Te digo, ahorita lo único que estoy usando similar, y por decirlo muy similar, porque no lo es en absoluto, es la API de WordPress. Entonces la API de WordPress es eso, o sea, usas WordPress como tu gestor de contenido, pero que nunca va a ser visible, y lo consumes desde la API que te genera WordPress, consumes toda esa data y la muestras en lo que tú quieras, en React, en Next, en Astro, etcétera. Y de hecho así es como está hecho el blog. Dice, los españoles le dicen onda vital al Kamehameha. Supabase, el coso verde. Es el coso verde. Ay, no. Es que se me olvidó el nombre, pero me acordé del logo y dije el coso verde ese. Ay, no, qué. Bueno. Entonces, más bien lo que vamos a poner acá, en lugar de ese icono de locación, pues no le vamos a poner nada. Porque no tiene ningún sentido ponerle un icono. O sea, capaz que podríamos ponerle user. A ver qué sale. Pero realmente no me convence nada. Mira, este batch está bonito. Podemos usar ciertamente. Este batch como de empleado. Y está bien. Bueno, ok, dije que voy a usar la CDN por una razón, porque me da flojera descargar los iconos y estarlos agregando, ¿vale? Y esto siempre se me hace más fácil, entonces voy a venir por acá y voy a copiar esto, ¿vale? Ahí ya se copió. Y pues eso, ¿vale? Lo vamos a agregar, me parece que acá, en el head, ¿vale? Entonces ya lo tenemos. Ahora esto lo podríamos mapear, pero no le veo mucho sentido porque son, ¿qué? 3 datos, ¿no? Bueno, la dirección IP la podemos cambiar por el país. Acá que diga México. Product Designer y no sé esto. Ay, no, me asustaron. Ok, y acá no sé, esto lo veo muy repetitivo, te digo, no sé. Te digo que está bonito si lo ves, pero conforme más lo vas inspeccionando te das cuenta que tiene muchas cosas irrelevantes, repetitivas. Y eso, espero que esta persona jamás vea este live y sepa que estoy criticando su diseño, pero no estoy criticando el diseño, sino la usabilidad, ¿vale? Dice, ¿qué? Si no conoces HTML Rep, échale un vistazo cuando puedas. ¿Qué? ¿HTML Rep? ¿Qué es eso? Pues ahorita puedo, ¿sabes? A ver. HTML Rep, Website HTML Templates. Ah, ok. Son gratis, son de paga, es una tienda. ¿Puedo yo vender aquí mis plantillas? ¿Qué es esto? Free Bootstrap. Ok, dice free. Free y más free. Sponsors. Esto supongo que es de paga. Con Bootstrap, qué asco. Con Tailwind, qué asco por 2. No, no es cierto. Tailwind todavía pasa, ¿vale? Free Chat 100. Ok, de Chat 100. Para que todo se vea igual que de otras 5000 páginas. Material. Esto está bueno para el tema de dashboards, ¿no? Bulma, el Bootstrap verde. Angular, ok. React. Ambas, ok. De gratuitas y de pago. Vale. Vue, Next.js. Está buena, ¿eh? Está buena.
Son gratis, algunas pues. Astro. A ver qué hay aquí en Astro. Me interesa ver lo que hay en Astro. Business. ¿Esto qué es? Solo muestra una portada. Pero es Astro 3.0. Están muy rezagadas. Habrá que ver también las otras plantillas. ¿Qué versiones están usando? No vaya a ser que estén usando Tailwind 3, ¿sabes? Bootstrap 4, no sé. Ahorita estamos en Bootstrap 5, me parece, ¿no? Habrá que ver, te digo, qué versión están usando de Astro, de Tailwind, de Vue, etcétera. Por ejemplo, en Svelte, lo que estuvimos viendo también al principio fue que cambiaron muchas cosas entre versiones. Sobre todo con el tema de los estados, que ahora tienes que crear un... ¿Cómo se llamaba? ¿Un token? No, no era token. Maná, no me acuerdo cómo se llama esa cosa. HTMX dice. También podemos probar HTMX, ¿sabes? Oye, pero este está en el sitio oficial de Astro, ¿eh? Como que se los farolearon. Falta que aquí salgan las mías. Falta que salgan esas también. Y ya son todas. Pues está bien, nada más que algunas, ya las he visto en el sitio de Astro, pero no es que sean de un solo autor, sino que ¿por qué la venden aquí como si fuera suya? No entiendo. Si esta no es de él, no es de este sitio. Está raro, ¿no? ¿Con qué está hecho esto, by the way? Está hecho con Astro, chicos. Está hecho con Astro, ¿cómo ven? ¿Qué les dije? Poco a poco estamos viendo más Astro. Astro, Sweeper, Netlify, se desplegó en Netlify, tiene Tailwind. Y no sé qué será esto de Plausible, pero bueno. Eso, está hecho con Astro, esto, de una. Ok, vamos a copiar el icono. Y venimos para acá. Oye, espera. ¿Por qué se puso por fuera? Maldita sea. ¿Qué está pasando? Creo que esto debe de ir aquí, ¿vale? Ahí está. Entonces vamos a poner aquí el icono. Ahí lo tenemos. Ya me equivoqué de... Vamos a quitarle ese zoom. Ahí está, ¿vale? Que un VPN reclame la oferta. ¿What? ¿Tienes live preview en algunas? Yo uso páginas más que todo para replicarlas manualmente. Ah, o sea, las ves y sacas de ahí tus diseños, ¿no? Y ya no te complicas. Ajá. Ah, está bien, está bien. Es buena estrategia, yo también lo he hecho. Pero yo he venido a... ¿Cómo se llama el otro? Envato. De Envato me he inspirado mucho. Envato Elements. Entonces acá también está bueno. Le puedes dar web. Y acá tienes muchos diseños, ¿vale? Entonces... Plantillas web, por ejemplo. Y mira. Acá también está bueno para copiar, digo, para inspirarte. Y puedes ver una vista demo. Y entonces ya no nada más copias, sino que puedes inspeccionar. Y entonces ves cómo lo hizo esta persona. Lo hizo con un span, por ejemplo, esto para el tema del
de meter el icono drop down. Está interesante esto. Pero está raro, no me gusta, ¿eh? Hola. Hola. Y pues Hola, eso. Cielo. Estamos continuando con lo de Svelte, pero ahorita me pasaron una página para ver plantillas y todo. Y yo les compartí también esta, que es donde me meto a inspirarme. Entonces de acá saco también ideas de diseño. Pero no me gusta, ¿eh? Es como SPA, pero está hecha con WordPress. Es un tema de WordPress. Qué raro. Ah, está bueno esa herramienta para presentarlo, ¿eh? jQuery. Nginx. Y con vídeo también. Ok. Ah, pues se ve buena, ¿eh? Se ve buena. No me gusta que no puedo hacer scroll, pero está bien. Y creo que es mala práctica poner un video con audio, así que no lo hagan. Pero pues eso. ¿Tenía audio? Sí, sí tenía, yo lo estaba escuchando. Era como el sonido de la montaña. Se oía algo raro. Ah, pero seguro tú lo autorizaste porque no se puede. Que yo lo autoricé. Lo bloqueé el navegador. ¿Será que yo lo activé en algún momento y ya no Siempre recuerdo? pide permisos. Qué raro. No recuerdo haberlo hecho. No recuerdo haberlo hecho, ¿sabes? Mm, mm, mm. Y entonces, volviendo a esto, pues vamos a... Ok, estos quedamos que se van, ¿vale? Están muy repetitivos. Vamos a dejar esto. Y le vamos a poner, pues lo que dice ahí, me da igual. Pues por acá. Vamos a poner un span. Oye, sí me copió el icono así igualito. Pero no se ve igual acá. Pero no importa porque ese icono no tiene nada que ver. Oh, rayos. Ok. ¿Estábamos usando Tailwind aquí o no? No, ¿verdad? Eligieron puros CSS ahora que recuerdo. Entonces vamos a seguir con eso. Entonces vamos a cerrar esto y esto. Y vamos a empezar aquí. Hero list. Vamos a tomar eso, ¿vale? Que nos está sugiriendo. Hero list. Vamos con hero item. Align item center, gap 5. Todo menos esto. Ahí está, ¿vale? Y a ver cómo se llama esta parte. Hero container, aquí está. With background border. Clip path. Y un padding, ¿no? Digo un gap. Oh, what the fuck. Gap de un rem. Ahí está. Y vamos a quitarle el item center. Digo, el justify content center. Porque creo que no hace falta que esté así. Ah, what the fuck. Ah, es que está en column. Está invertido. No, mentira, sí lo necesita. Más bien es al hero list, ¿vale?
Bla, bla, bla. Display. Flex direction column. Is margin. Creo que aquí le podemos poner el feed, ¿no? No, creo que sí se va a quedar así. Vamos a poner un padding que sea de 0.6 rem. A ver. Ah, quedó igual, maldita sea. ¿Por qué? Ah, porque me faltó el %. Creo que es al revés, ¿no? Me choca esa cosa que te autocompleta aunque no quieras. ¿Por qué no la está leyendo? Porque me agregó otro acá. Y sí estaba bien. Era primero el 0 y luego los .6 rem. Podemos ponerle un poquito más. Podemos ponerle un rem directamente. Y quedaría así. Algo así, ¿vale? Otra vez ya me estaban apareciendo esos números odiosos. No sé por qué diablos aparecen. Pero bueno, ya ni modo. Entonces, vamos a cambiar el color de este icono. Que sea rojo, ¿vale? ¿Cómo es el color? El hex del rojo. ¿Quién sabe? Creo que es FE. No, la verdad me los estoy inventando, ¿eh? No me hagan caso. A ver, quedó amarillo. Está bueno. Creo que en amarillo quedan bien porque de ese color es el fondo de la imagen, ¿sabes? Entonces puede quedar de amarillo y fue por casualidad, ¿eh? Entonces eso. Aguántenme, chicos, porque de repente se aloca esta cosa y sí, tal cual. Odio esto. No se estaba actualizando el chat, chicos, discúlpenme. Siempre me pasa. Cuando vean que no les contesto es que se desactualizó el chat, ¿vale? Entonces me avisan por el chat, no es cierto. Déjenme recargar esto, ¿vale? Porque si de repente los veo bien callados y digo, ¿qué está pasando? Creo que se desactualizó esta porquería y efectivamente. Entonces aguántenme, ¿vale? Déjenme refrescar esto porque ya fue. Bueno, los tendré que leer directo de YouTube. A ver, ¿dónde quedó? Ay, no puede ser. Reload. Maldita sea. Odio cuando pasa eso. Dice... A ver, ¿dónde me quedé? Están que dan promoción de un año el BO3 ahí de Google. Solo Estados Unidos con correos de Edu reclámenlo un año gratis. Ah, ok. Va que va. Dice, ¿tienes live preview en algunas? Yo uso, ¿es páginas más que? Ah, ok. Creo que ya. A recrear de manera vanilla. El First Mobile, ¿por qué no lo empleas? Mira, para mí, te lo voy a decir así. Si colocas un TTS... No, porque ¿sabes qué pasa? Que me pueden trolear y no voy a poder hacer nada al respecto. Entonces, por eso. Entonces, eso es el texto a voz, ¿no? Me parece el TTS. No lo pongo por defecto porque, ¿sabes? Por ahí me pueden trolear o, ¿sabes? Hacer cualquier cosa y no me va a dar tiempo de hacer nada para evitarlo. Entonces, por eso no lo pongo. Y la única manera que hay de tener audio o texto a voz es con Superchat. O sea, literalmente solo de esa forma.
Y las demás, pues no me conviene. ¿Qué dice? A ver, vamos con lo del First Mobile, ¿vale? Te lo voy a decir así. Para mí el First Mobile fue una moda nada más. Hay muchas cosas que tiene... también hay muchas desventajas de hacer Mobile First, ¿sabes? Una de ellas es el que vas a tener que estar agregando propiedades adicionales. ¿Por qué te lo digo? Tú por defecto cuando inicializas Flexbox, haces Display Flex y eso ya trae implícitas ciertas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Pues son el Flex Direction Row, el Align Items Flex Star y el Justify Content Flex Star también, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Si tú inicias con Mobile First, vas a tener que inicializar tu Flexbox, pero vas a tener que agregar una línea adicional que va a ser Flex Direction Column. Pero no solo eso, sino que cuando pases a la parte de Desktop, vas a tener que agregar otra línea extra para decirle Flex Direction Row. Entonces, una línea extra de CSS innecesaria, ¿sabes? Para mi punto de vista. Solo usaría Mobile First si el proyecto pues va a ser, si su target va a ser mobile, ¿sabes? Entonces solamente así lo usaría. Pero no le veo mucho sentido en usar Mobile First para un proyecto que su propósito es consumirse en gran parte pues desde desktop, ¿sabes? Por eso es que no uso casi Mobile First y casi no me ves usarlo en general. Y hay varios artículos y videos sobre ese tema de Mobile First, de cuáles son sus desventajas reales. Te digo, yo te acabo de mencionar 2 únicamente. Entonces, dependiendo del proyecto, creo que puedes usar Mobile First, sí o no. Pero te digo, es innecesario. Es una moda que solo fue eso, ¿sabes? Una moda. Realmente no tiene tantas ventajas como pareciera. A no ser que el producto final, te digo, esté pensado para ser consumido en gran parte desde mobile. Que sí los hay y que, bueno, está la frase esa de que el 70% de sitios web se consumen desde mobile. Ok, sí. Pero no vas a consumir desde mobile el sitio de Amazon, ¿sabes? Para eso tienes la aplicación. No vas a consumir un blog. Bueno, un blog sí. Pero un blog de programación generalmente lo vas a consultar desde desktop porque estás buscando documentación o cómo solucionar un bug o lo que sea. Entonces, generalmente lo vas a consumir desde tu PC. Y para eso tengo estadísticas que algún día les mostraré con censura. Porque si ahorita me meto al Analytics y al Search Console, pues me voy a doxear, ¿vale? Pero la mayoría de visitantes de mi portafolio y de mi blog acceden desde un desktop y desde una televisión por alguna razón extraña. O sea, es un tipo de psicópata que se mete desde su TV. Pero te digo, muy poca gente se va a meter al portafolio desde el mobile, que sí lo hacen. Pero te digo, más del 90% ingresan desde PC. Entonces, no tiene sentido que yo haga mobile first si mi target es el desktop. Solamente eso. Dice, para mí el first mobile es necesario porque los usuarios usan más el móvil. Bueno, ya contesté esa parte, quedó implícita. Depende del proyecto, Jesús, pero no es la regla de oro, ¿sabes? Como te lo quieren plantear algunas personas, que sí o sí debes hacer mobile first, que no, eso es basura, ¿sabes? Es una moda simplemente, como fue tendencia en un tiempo el BEM, como fue tendencia, ¿sabes? Como ahora lo es Tailwind. Entonces hay gente que de verdad, genuinamente, está fanatizada con Tailwind y creen que es lo mejor que se ha desarrollado para el tema de estilo, ¿sabes? ¿Que yo qué? Pero no sé, ¿tú qué opinas del Mobile First, Strong? Depende del proyecto, ¿no? Totalmente del proyecto. Sí. Estaba muy de moda hace unos años, de que donde quiera veías que decían, no, primero tienes que hacerlo en Mobile First, sí. Realmente a mí nunca me gustó porque en la mayoría de los casos mobile es una columna hacia abajo nada más. No hay más. Sí. El mobile lo resuelves haciendo un flex wrap con el valor wrap o haciendo un breakpoint con flex direction column y se acabó. Resolviste mobile. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres de mobile? Mira, de hecho es que aquí ya casi esto es mobile, si te fijas. Literalmente solo es un flex wrap.
Y creo que sí hay un breakpoint por aquí. Mira, aquí está el breakpoint. Y ya, esto es todo nuestro mobile. Un Flex Direction Column. Pero fíjate que acá no está Flex Direction, porque es lo que te digo, Flex Direction ya viene implícito. Si tú empiezas por desktop e inicializas Display Flex, automáticamente ya estás agregando el Flex Direction con el valor de row. No necesitas escribirlo, ya lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hubiera empezado aquí con Mobile First, acá yo hubiera tenido que escribir Flex Direction Column. Pero no solo eso, sino que en mi breakpoint para establecer desktop hubiera tenido que escribir Flex Direction Row. Entonces, es una línea extra innecesaria, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, te digo, Mobile First es algo que solo fue una moda y ya. Y déjenla ir ya, eso ya pasó de moda. ya no está en onda, ¿sabes? Y te va a pasar a ti también con Tailwind. Pero pues eso, no se dejen llevar por tendencia solamente, ¿sabes? El Mobile First es eso. Si tu proyecto está pensado para un móvil, si tu target son usuarios que consumen desde móvil, pues haz Mobile First, ¿no? Y si no, pues no tiene sentido. Te digo, estás agregando líneas de CSS adicionales. Entonces, eso. Es mi opinión del Mobile First, ¿sabes? Y creo que acá siempre sí los vamos a centrar. Ay, güey, ese no era. Es acá. Ah, que la canción... ¿No la agregué? Ah, no. Porque ya lo trae por defecto. Ah, no, porque es en el UL. Yo creo que los voy a poner siempre así en el centro. Le voy a agregar un gap. ¿What? No lo toma. Ah, porque ese es aquí. De un ren. Ya fue. Es que no se ve bien. Bueno, ahorita vemos cómo lo acomodamos, ¿vale? Dice, pues Tailwind tiene sus cosas, pero acelera demasiado el desarrollo. El problema es cuando quieres mantener el código. Sueles tener mucho código Tailwind repetido. Sí. Estoy de acuerdo contigo. O sea, te digo, el hate que le tiro a Tailwind es en broma, ¿vale? O sea, es lo que te dije hace un rato. O sea, yo creo que es muy infantil andarle tirando shit a una herramienta o un lenguaje de programación. Pero pues eso, o sea, Tailwind llega a un punto en el que, te digo, tiene fanáticos, o sea, literal gente que te quiere evangelizar con Tailwind. Y ahí es donde dices, güey, ¿qué pedo con esta gente, no? ¿De dónde salen? Pero a ver, Tailwind llega a un punto en el que quieren optimizar y modularizar tanto que terminan haciendo CSS, pero con Tailwind, ¿no? Que son los típicos... ¿cómo le llaman? Arroba... Se me olvidó ahorita la palabra. Justo la estábamos usando. Arroba theme. Esa es una, ¿vale? Los arroba theme, pero hay otro. Se me olvidó ahorita su nombre. Empiezas a querer hacer CSS con Tailwind y te queda una cosa horrible. Entonces empiezas a hacer los arroba theme y empiezas a hacer los... ¿Dónde está esa cosa? ¿Cómo se llamaba? No, ni idea. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es una cosa horrible que metes en el archivo CSS y ahí metes todas tus clases de utilidad. Entonces tú le pones una clase como si hicieras CSS de toda la vida y luego procedes a poner todas tus líneas de Tailwind así en horizontal. Es algo horrible. El apply, el arroba apply. Entonces, ¿qué sentido tiene si según tú Tailwind acelera el desarrollo y terminas haciendo lo mismo que harías con CSS pero con pasos adicionales? Y encima te queda horrible ese código ahí con arroba apply. Entonces, no sé. Es feo el apply. Para eso mejor termina haciendo pues lo que siempre has hecho con Tailwind, ¿no? En lugar de meterlo en un apply. Pero, o sea, no te niego que es muy útil y necesitas moverlo. No te diré aprenderlo porque realmente no necesitas aprender Tailwind, solo es memorizar.
pero sí necesitas empezar a usarlo porque lo piden en los trabajos y lo usan a nivel laboral. Pero te digo, te doy las razones en eso, que dices que cuando quieres mantener el código es donde se complica. Es Y que con el tema del apply, desde el momento que empiezas a escribir una clase y la empiezas a pasar sus estilos, es como que, oye, ¿para qué usas Tailwind si mejor hazlo directamente exacto. tu clase normal con CSS Vanilla y ya está? Es lo mismo. Incluso queda más corto en algunas ocasiones. Sí, de acuerdo. Queda más corto y además de que, mira, yo bueno, según lo que nos recomendó Rick, no estoy diciendo que él esté mal ni nada, pero puede que sí. No, no es cierto, es broma. No, mira, como nos lo sugirió Rick fue de la siguiente manera, con el tema de los @team de Tailwind. Dices que primero crea las variables normales de CSS y después creas las variables con @team de Tailwind. Y yo, ¿qué sentido tiene eso si estás haciendo doble trabajo, sabes? Eso es ahí como que Tailwind, ¿qué diablos estás haciendo? Pero te digo, no sé, hay gente que, te digo, yo no tengo problemas realmente con Tailwind, es solo relajo, pero sí tengo problemas con sus fanáticos, ¿sabes? O sea, son muy raros, muy evangelizadores, muy aferrados, o sea, tantito dices algo mal y es como si los hubieras insultado a ellos personalmente por una cosa que hayas dicho de Tailwind negativa, que sí las tiene, y muchas. Entonces, mi problema realmente es con sus fans, ¿sabes? No con el framework. Ahí está, ¿vale? Y te digo, aquí no le veo sentido a estar haciendo un mapeo por 3 listas. Simplemente la vamos a replicar y cambiamos el icono, ¿vale? Entonces el siguiente. Otra vez se pusieron los números. Y el siguiente va a ser el cargo, ¿vale? Que es... Ah, no, la locación. Que va a ser Vamos a ponerle location. Vamos a usar... A ver, ¿qué será bueno? Este de aquí, ¿vale? Pues vamos a tomarlo. Y de una vez vamos a tomar este colorcito. What the fuck. Y lo copiamos. Y ahí está, ¿vale? Oh, maldita sea, ¿qué está pasando aquí? ¡Ah! Es que todo lo que nos la está rompiendo es este maldito efecto de la card que tiene. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Demonios. Sí, es que esta cosa está bien hardcodeada. Esta card, como está recortada, si ven que... Miren, de hecho les muestro. Esta card, si se fijan aquí, tiene un espacio. O sea, es como que está literalmente recortada. Eso está bien hardcodeado con un SVG y con Mask Image, me parece. No, ni me acuerdo. Aquí está, mira. Con ClipPad. Entonces esto está súper hardcodeado para que se vea ese espaciado, ¿vale? Como que es una card recortada, literal. O sea, si se fijan, si quitamos la imagen, aquí está. Pero eso está provocando problemas a la hora de acomodar el contenido. La imagen tiene Absolute. Sí, la imagen tiene Absolute. Y si usas mejor en Margin. Margin en lugar de Absolute. Ok. Sí. Vale, me hace Porque sentido. así como quieras iba a empujar el contenido. Ok. Entonces le quitamos Absolute. Le quitamos... Ay, güey. Top y left. Ah, chinga. No sé qué rayos pasa. Creo que el problema va a ser acá más bien, ¿no? Vamos a quitarle... Ah, bueno. Todavía tenía otro Absolute. Ah, ¿sí? A ver. Lo agregué 2 veces. Ha de haber sido el maldito autocompletado.
Arriba. Sí es cierto. Mm. Ay, ¿cómo la ponemos? A ver, acá hay algo que hacer todavía. Tenemos que agregar un display flex. Y luego agregamos acá el column. Y lo centramos. Ok, pero ¿y esto? ¿Y esto? Mm. Literal lo está recortando junto con la imagen, con la cajita. ¿Cómo le hacemos? A ver. Ya hay otra forma, ¿sabes? Hay otra forma y esa es hacerla más larga. No. Uf, está bien hardcodeada esta card. Simplemente pudimos dejarla como una card normal, pero yo quise dejarla igualita. Y mira, es que aquí también hacen lo mismo. Pero la imagen la tienes dentro de la card o Ajá. fuera. Mira, esta card, O sea, digo del contenido, por ejemplo, de tu texto. haz de cuenta que el texto está dentro de esta parte. Esta imagen está acá arriba porque acá hay otra caja. Acá hay otra caja en realidad que contiene a todo. No, yo decía que estuviera dentro de la caja del contenido. Ok, la meto entonces aquí. Ujú. Ajá, porque ahorita lo que tengo es esto, mira. No sé si me entiendas. Sí, Así. sí. Entonces Tienes tu está. contenedor, el que tienes el Absolute a los dos, Sí, sí, sí. al SVG y a la imagen. Sí, sí, sí. Así. Así tal cual. Ay, güey. Así es como está precisamente. Entonces está el contenedor que contiene ambas, tiene el relative, luego está absolute para bajarla aquí. Pero el contenido está dentro de la cajita azul. Entonces por eso es que queda aquí. Sí, sí. Ahí debería ir también la imagen y Mm, ya nada más la empujas con margin hacia arriba o hacia abajo ok, para que se empuje el contenido. vale, vale. Vamos a hacer eso. Entonces, aquí está la imagen, ¿vale? Esta imagen la meto dentro del Hero Container. A ver. Pero la recorta, maldita sea. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Es que el grapper, que es la carta azul, tiene un overflow hidden. Y como tiene el clip pad que le está recortando, ahí es donde... De hecho no Sí, tiene... ya Es el veo. puro clip pad, de hecho. El clip pad que la recorta es el... Mira, podríamos hacer esto simplemente. Esto lo... Pues no dejamos de aferrarnos a ese efecto. Acá de nuevo le ponemos... La subimos y ya, al carajo. Es solo que nos estamos aferrando a ese diseño que propone, pero... Y fíjate que también esto se puede hacer menos... Y de hecho podría simplemente agregarle un margin al contenido. Margin top. a todo ¿no? Mm. Margin top. Ándale. Bueno, se ve muy diferente, pero bueno, es lo que hay. Ahí ya Déjalo como lo toca... tenías Ajá. y nomás le agregas el margin top. O sea, así. Y al contenido... Ok, ya te entendí. Te refieres a el texto que está aquí adentro. Ah, pero esto lo tengo que meter entonces en otra cajita, ¿no? Sí, No necesariamente. ¿no? Hero list. All the hero Incluso podrías container. empujar simplemente el H2 y ya empujaría lo demás. Margin top al H2. ¿Qué está pasando? A ver. Margin top de 2 rem. Creo que sí debe de ir dentro de una cajita. Es todo el contenido, ¿no?
más bien. Porque lo estoy metiendo dentro de la misma carta. Entonces, más bien sería aquí meterlo, div, algo así. Y acá class, hero content. Y entonces acá le digo que tenga a ver. Me choca. A ver. Ah, mira, esto sí está funcionando, ¿eh? Creo que esa es la solución, más bien. Era como tú decías, pero yo estaba haciendo... Me estaba faltando una cajita. Y esto es demasiado grande, de hecho. Ahorita lo vamos a acomodar. Creo que le di demasiado width y height a los iconos. Entonces los vamos a hacer de 27 píxeles, ¿vale? Ahí está. A ver, ¿cómo se ve acá? Ah, chinga, moví todo. De hecho, el texto también es demasiado grande. Vamos a darle... Pam, pam, pam. A ver. Ahí sería... Ah, ese es el GAT, maldita sea. Sería así. Y le ponemos un margin top. Y le quitamos ese gap. Ah, no, el gap es horizontal. ¿Por qué hay un gap ahí? Vertical. Ah, es un margin top. What the fuck? ¿De dónde sale ese margin top? Creo es el que le añadiste tú, ¿no? Sí. Es el que le acabo de agregar, es verdad. Hero list, hero item. En todo caso lo tendrías que agregar al UL. Ajá. Es verdad. Hero item. Pam, 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 pam. Vamos a reemplazar esto. Y hero list margin 0. Margin top de .7 rem. No me gusta cómo quedó, Padding. Let's start. ¿Qué está pasando aquí? Tiene demasiado padding. ¿Dónde está ese pinche padding? A ver, padding. Aquí está. Este de acá es demasiado. Vamos a ponerle 6. A ver. Ok, a ver, ¿qué dicen? Es muy escaso que ocurra que revisen desde un tele con acceso a internet. Te lo juro que te puedo mostrar mis estadísticas y te sorprendería. O sea, hay gente que me está viendo en este momento desde un televisor. No sé, ¿sabes? Smart TV, obviamente. Pero aún así como por qué, güey, vas a... Me imagino a alguien sentándose así, ya llegué de trabajar, me voy a sentar, voy a prender Sofidep en la televisión, o sea, qué pedo. No tiene sentido, ¿sabes? Yo uso el navegador de la tele para ver películas. ¿A qué páginas te metes? ¿Igual a las de siempre de Cuevana? No, desde el navegador no entro a ninguna página. La reproduzco desde mi computadora. ¿Con VLC? No. ¿No? ¿Con qué? Simplemente la reproduzco en el navegador de mi computadora. Abro, corro un servidor de Apache. Abro digamos un puerto. Entonces entro a ese puerto desde mi computadora, desde la tele en el navegador y puedo ver lo que está pasando en mi computadora. Órale. Oye, esa está y así buena, veo películas. Esa está buena. Yo pensaba que usabas VLC, el reproductor ese del conito, porque es lo que veo que usan mucho para eso. Pero es más relajo. Lo que tú haces es más óptimo. Dice... Sí lo uso VSL, pero cuando quiero ver desde mi computadora. Ok.
Watch first, o sea, para reloj, ¿no, Jimmy? No, eso yo creo que es como también parte del desarrollo mobile, ¿no? De aplicaciones para smartwatch y todo eso. Dice, es muy escaso que ocurra que revisen desde una tele. Bueno, sí pasa, ¿eh? Watch first, dice Sebastián. Pues Tailwind tiene sus cosas, pero acelera demasiado el desarrollo. El problema es cuando quieres mantener el código. Ok, creo que me regresé demasiado, disculpen. ¿En algún punto te decepcionó este campo? Yo lo veo un poco agotador. Pues apenas llevo 2 años, Sam's Club. Espera, ¿por qué te llamas Sam's Club? ¿Qué? ¿Trabajas en un Sam's Club? ¿O por qué te haces llamar Sam's Club? Fíjate que apenas llevo 2 años. Realmente no sé si en algún punto me canse de esto, pero me gusta hacerlo. O sea, me da como... Es como mi hobby, ¿sabes? Entonces, no sé. Pero todo es agotador, hasta lo que más te guste te va a agotar. Por Sí. ejemplo, te gusta salir en bicicleta, te vas a cansar, sí o sí, te va a agotar tarde o temprano. Ujú. Lo mismo con cualquier deporte, con cualquier hobby en general, es cansado. Mucho de algo es cansado. Sí, eso sí. Te digo, a nivel mental no me cansa en el sentido de que diga, no, ya no quiero más programar, ya me harté de la programación, al demonio, voy a cultivar frambuesas en el terreno de la abuela que todos están peleando y me retiro de esto. O sea, eso no me ha pasado nunca, ¿sabes? Pero a nivel físico sí tiene razón Strong, o sea, es como ir al gym. O sea, yo podría estar horas y horas ahí, pero mi cuerpo dice lo contrario, ¿sabes? Llega un momento en el que ya no puedes más. Y me ha pasado aquí. De hecho, una vez me dormí grabando un tutorial. Entonces estaba, según yo, grabando el tutorial y quedó grabado en OBS. De hecho, subí un cachito en YouTube, ¿sabes? Y me quedé así, literal, de que ya el cansancio me venció. Me venció y es lo que pasa. O sea, a nivel físico sí me he cansado, pero a nivel mental, porque lo que tú dices es que te decepcionó este campo, que si me decepcionó el campo, no. Eso no me ha pasado, ¿sabes? Pero a nivel físico sí he tenido agotamiento horrible, así al grado de quedarme dormida, editando videos aquí frente al código. Cuando veo ya tengo unas líneas así de puras letras, de pura letra D, así corridita de que me quedé dormida presionando esa tecla, ¿sabes? Entonces eso sí que me ha pasado. Pero en general nunca me he agotado mentalmente de ello. O sea, eso del burnout para mí no existe, para mí, para mi persona. No estoy diciendo que no existe antes de que me quieran linchar, pero para mi Yo creo persona no que, existe todavía. yo creo Ajá. que el agotamiento mental en la programación no es al año, ni a los 2 años, ni siquiera a los 3. Yo creo que es cuando abusas de la programación en muchos sentidos, ¿no? Sino que no solo en tiempo. O sea, a veces creo que no hay descanso para nada, ¿no? O sea, estás todo el día, o a veces estás programando cosas que no quieres programar, que no te Eso gustan. sí es Entonces agotador. creo que ahí es cuando empieza de Sí. veras te empieza a fatigar mentalmente la programación. Creo que yo lo he notado más con freelance, que me llega proyectos que yo no quiero hacer, entonces, Ujú. pero es trabajo, ¿no? Al fin de cuentas, entonces no queda de otra. Es... Y creo Ajá. que no, 2 años, 3 años yo lo veo poco para que te fatigue. Ujú. Creo que por lo menos a mí que estoy acá desde el 2012 más o menos. ¿Tú ya te Entonces ya quieres te retirar o imaginarás. qué? Pues no retirar, pero definitivamente ya no tengo el mismo ánimo que antes, El ¿sabes? entusiasmo. Sí. Entiendo. Mira, fíjate que Lacan, Lacan es pseudocientífico, digo, es psicoanalista, perdón, y tenía una frase muy buena y muy poderosa, ¿eh? Porque lo explica eso que acabas de decir. Y esa frase es que el deseo sucumbe ante el imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que básicamente cuando te ves obligado a hacer algo, aunque sea algo que te guste, que tú deseabas hacer, se empieza a esfumar ese deseo, ¿sabes? El imperativo que es, pues, que alguien te está mandando básicamente a hacerlo. Entonces el deseo sucumbe ante el imperativo y sí te doy la razón. Por eso al principio decía, apenas llevo 2 años, o sea, no creo que todavía pueda hablar bien de eso, pero hasta ahora nada, ¿eh?
Hasta ahora nada. Y posiblemente me pase en algún punto porque, imagínate, yo primero quería editar videos, entonces ahí andaba queriendo editar videos, estaba aprendiendo After Effects, luego de eso pues simplemente lo dejé un día y me puse a aprender a tocar guitarra. Y luego de eso me puse a dibujar, ¿no? Y traté de hacer mi propio manga, no funcionó. Luego de eso traté de aprender dibujo digital, luego de eso quise ser escritora y empecé a escribir novelas. Tengo una autopublicada que jamás voy a mostrar porque me da vergüenza, pero está en Kindle, pero jamás la van a encontrar porque es bajo un seudónimo. Y luego de eso empecé a escribir blogs y artículos y así, o sea, he tenido un montón de cosas que en su momento me apasionaban un montón y ahorita digo, ya no me atrae, ¿sabes? Ya es como que X. O sea, mi sueño de ser mangaka, de ser escritora, eso ya quedó en el pasado. Ahorita me gusta escribir, pero no es como que diga, wow, vamos a escribir una novela de Henry Cavill versus los zombies y subirla a Wattpad, ¿sabes? Eso ya no me pasa, o sea. Pero sí hay cosas que te digo que han sido mi pasión y yo me imaginaba haciéndolo 100% todo el tiempo, pero es parte de crecer, Timmy. A veces las cosas ya no te van a gustar y es válido buscar otro camino, ¿sabes? Pero si te da de comer y te permite hacer otras cosas y te da facilidades, pues síguelo haciendo y ya. Al final de cuentas, mira, trabajar es un asco. Eso es un hecho. Para todos trabajar es un asco. ¿Quién no quisiera estar solamente descansando, haciendo cosas, ¿sabes? De hobby, de lo que quiere hacer. Pero tenemos que trabajar. O sea, no importa en qué trabajes, al final de cuentas te va a terminar hartando. Y pues es así es la vida. Pero pues eso, o sea, de momento te digo, a mí no me ha pasado, pero sí he tenido momentos de agotamiento físico que ya no puedo, ya literal, es como que me estoy durmiendo ahí frente al escritorio, que de repente estoy en el transporte público y también me voy durmiendo de pie, o sea, eso es un tema de agotamiento físico por ahora. Y ¿qué dice? Sofi, ¿qué carrera estudiaste? ¿Qué carrera estudié? Yo estudié en la escuela de la vida, carnal, en las calles, no es cierto. Te voy a decir qué carrera estudié. Estudié la carrera de los caballos. ¿Vale? Esta de aquí. Es horrible, yo lo sé, pero esa es la carrera que estudié, ¿vale? Esa carrera estudié, chicos, ya, es lo que hay. No, ya, mira, yo estaba estudiando ingeniería en sistemas, me metí a la escuela cuando tuve la oportunidad, porque yo no pude estudiar en escuela pública, chicos, esa es la realidad. Muchas veces se me ha dicho, no, pero es que la escuela pública es gratuita. Bueno, eso dices tú, güey, porque, o sea, literal, no tienes que pagar útiles, no tienes que pagar transporte, no tienes que trabajar 8 horas para mantener, pues, ¿sabes? Para aportar en tu casa porque, pues, tu familia no es de recursos, ¿sabes? Entonces, a pesar de que digan, es que la escuela es, la universidad del estado es gratuita y tal, no es tan fácil, chicos. Por ejemplo, cuando yo vi el plan de la universidad de mi estado, ¿qué pasa? Que yo sí me emocioné, hice el examen y me quedé, pero no me inscribí. No me inscribí, ¿por qué? Porque resulta que en esa universidad puedes tener una clase a las 7 de la mañana y luego no haces nada. Y tienes una clase hasta las 11 de la mañana y luego no haces nada. Y luego tienes otra clase a las 3 y luego otra a las 4 y luego otra a las 5 y ya te vas a tu casa. Y está muy bien. Pero, güey, ¿a qué hora trabajo? Porque yo necesito trabajar. Entonces no puedo darme el lujo de no trabajar, ¿sabes? No podía. Era imposible para mí eso. Entonces, aunque te digo, se puede decir, es que es gratuita, es que de excusas. Pues no, güey, no es tan fácil, ¿sabes? Cuando ya tienes que elegir entre comer y llevar dinero a tu casa porque no hay dinero,
o estudiar, pues no te queda de otra, ¿sabes? Y es lo que me pasó a mí. Entonces yo estaba emocionada con que, bueno, sí, pasé el examen, veo los horarios, digo, es que ¿a qué hora trabajo, no? Pues yo no puedo darme ese lujo. Y entonces dije, bueno, ni modo, sueño frustrado, agregado a la lista de sueños frustrados, ¿no? Y el tiempo después conseguí un trabajo mejor relativamente, porque yo durante mucho tiempo de mi vida laboral ganaba el sueldo mínimo. Y entonces dije, con esto me puedo dar el lujo de estudiar. Y siempre lo digo así, es un lujo estudiar. Si tienen la oportunidad, háganlo. No la desaprovechen. O sea, serían muy idiotas si desaprovechan esa oportunidad, ¿vale? Yo no les voy a decir, no, que es que Steve Jobs abandonó la universidad. No, eso es basura. Si tienes la oportunidad de estudiar, estudia y se acabó. Yo no la tuve. ¿Qué pasa? Que tiempo después dije, bueno, voy a pagar esta universidad. En ese tiempo apenas estaba empezando la educación online, ¿vale? Como 2 años después salió lo de la UNAM a distancia. Entonces imagínense en qué años estábamos. Entonces yo tenía mi computadora patata con 1 GB de RAM, con un Intel Inside no sé qué cosa, y con esa dije, con esta voy a estudiar la universidad. Y ya estaba bien emocionada, me inscribí. Iba a pagar 2,000 pesos por mes en ese entonces, pero resulta que cada cierto tiempo me iban a ir subiendo la maldita colegiatura. Entonces yo dije, esto ya fue, o sea, me largo. Y aparte me decepcioné un poco por su plan educativo. Te metían mucho relleno, mucho, yo creo para alargar más o para cumplir con pues ciertas clases, ¿no? Entonces se supone que era ingeniería en sistemas y estábamos viendo energía sustentable, que dices, güey, ok, está bueno como cultura, está bueno porque si quieres desarrollar una empresa que sea sustentable y tal, pero yo vine a aprender algo en concreto y no me lo estás enseñando, me estás dando largas para que dure más esto y para que yo termine pagando más. Esa universidad se llamaba UTEL. Cabe aclarar, fue de las primeritas en línea que yo conocí y la gente dudaba mucho, o sea, era como que decías, güey, estudiaste en línea, no vales, ¿sabes? Y estaba avalada por la UNAM, entonces te digo, yo estaba emocionada y resulta que me iban a estar aumentando la colegiatura, entonces dije, ya valió y pues toca seguir trabajando, ¿sabes? Y ya, pues simplemente nunca pasó, es algo que nunca pasó. Algún día la voy a hacer, pero solo por orgullo, por decir, ya está ahí su pinche papel, ahí lo tienen. Pero te digo, nunca pude por circunstancias de la vida. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, háganlo y ya. Me pasa eso, dice. Sí, es que es lo que mucha gente no ve, ¿sabes? A eso se le llama vivir en una burbuja. O sea, dentro de tu burbuja, tú no eres capaz de ver lo que hay más allá. Entonces, se te hace fácil decir, es que es bien fácil porque es gratuita, ¿no? Porque no pagas, es del Estado. Pero bueno, también hay temas de útiles escolares, del transporte diario, de lo que vas a tragar allá. No te vas a morir de hambre, ¿o sí? Bueno, puede que sí, si quieres hacer un sacrificio. Pero hay muchos gastos implícitos dentro de la universidad. Libros, sabes, todo lo que vas a necesitar. Y yo tenía que trabajar, no es que dijera, bueno, dejo de trabajar, ¿no? Y me dedico a estudiar. O sea, yo trabajo desde los 16 años. Y no por gusto, o sea, no, es un asco trabajar, ya se los dije. Es un asco, no importa que trabajes de lo que te apasiona, eventualmente va a ser un asco, porque estás haciendo cosas que no te gustan, obedeciendo órdenes de alguien que no tiene idea de qué está hablando en ocasiones, ¿no? ¿Qué pasa? Que siempre ves, por ejemplo, en los supermercados, ¿no? Que dices, ¿cómo este güey es mi jefe si no sabe un carajo de la operación de esta tienda? Y entonces te digo, trabajar es un asco, no importa que hagas lo que te apasiona. Y pues eso, o sea, es mejor trabajar de algo que te apasiona, obviamente, pero eventualmente también es cansado. A veces tú te ilusionaste, trataste de ser un buen desarrollador, aprendiste las mejores prácticas, llegas a un trabajo y te das cuenta que todos hacen lo que quieren, que hay malas prácticas, que hay código espagueti, que no se revisan las pull requests, no sé, ¿sabes? Pueden pasar muchas cosas que te van a decepcionar eventualmente. Pero te digo, siempre es mejor hacer lo que te gusta y ganar más que hacer cualquier otra cosa. Por eso dicen que el momento que uno encuentre lo que te apasiona, nunca volverás a trabajar. No, José, es mentira eso, es mentira. Ya lo acabo de contestar implícitamente.
Me adelanté a leer el me adelanté a responderte sin leer el comentario. No, es horrible, pero es lo que hay. Así es la vida. Y es mejor hacer lo que te gusta, pero sí vas a tener que trabajar, desgraciadamente. Te digo, a ti te puede apasionar mucho el código y tal, pero es como dices Tron, o sea, te van a poner a hacer cosas que no te gustan hacer. Entonces, es lo que hay. O sea, hay que comer, ¿sabes? A partir de mi segundo semestre me tenía que quedar en la uni de 7 a.m. a 6 p.m. Exacto, es lo que te digo, o sea, ¿y a qué hora trabajas? En la noche, puede que en la noche, pero yo tenía, o sea, recién estaba cumpliendo los 18. Te digo que yo trabajaba desde los 16, entonces, pues eso. ¿Qué? ¿La War Machine? ¿Qué significa eso? ¿Eres de México? Sí, soy de México. ¿Qué edad tengo? Uf, soy millennial, adivina. Millennials ahorita ya andamos en un promedio, todos. Así que adivina. Moraleja, yo uso Arch Linux. Ok. By the way. Tal vez en Gringolandia, pero en Latam estamos en nivel hardcore. Sí, tal cual. Te digo que es frustrante. Es frustrante y pues uno busca la manera de salir, ¿no? A como dé lugar. Creo que eso es lo que importa, que haz lo que puedas con lo que tengas. Esa es mi frase. Esa es mi frase favorita, o sea... si fuera personaje de LOL, esa sería la frase que diría siempre. ¿Sabes? Haz lo que puedas con lo que tengas. Y ya. Al final te fastidias de hacer siempre lo mismo. Creo que sí, pero esperemos que eso no pase pronto. Tengo un icono de corona. Un icono de corona. Ah, ok, eso es nuevo de YouTube. Es básicamente que los va rankeando. Es una estrategia realmente desagradable porque está jugando con su psique, ¿sabes? Los está obligando a interactuar para que tengan ese número 1, número 2 o número 3, lo cual es, no sé, no me gusta. Pero espero que no caigan en eso. 30, sí, más o menos, Jesús. Estoy más cerca de los 40 que de los 30, ¿vale? Dijeron por algún lugar que ya tienes casi los 40. Ese lugar fue aquí, Sebastián, yo lo he dicho muchas veces. Saludos desde Perucito. Bienvenido, Garfield. Pero sí, pues eso. Les digo que a muchos tienen muchas ventajas hoy en día, ¿sabes? Aprovéchenlas. Aprovechen esas ventajas. Ay, güey, ¿dónde quedó el código? ¿Por acá? Creo que sí. Pero sí, a la fecha, te digo, solo empecé, me logré inscribir en Ingeniería en Sistemas. Estuve como 2 meses y me salí. Pero dije, no, es que no voy a poder pagar esto. ¿Cómo era? ¿Semestre o trimestre? Ya ni me acuerdo. El chiste es que te van aumentando la colegiatura. Entonces, ahí fue cuando dije, ya fue. Pero pues ni hablar. Es lo que tocó. Y no me convencen estos iconos. Capaz que los puedo hacer más chiquitos. Vamos a hacerlos de 20. Bueno, así que se quede, ¿vale? Pero pues eso. Y este año cumplo... Bueno, este año... Qué tontería. Todos los años cumplimos años. Les iba a decir, este año cumplo años, por cierto. No. En julio cumplo años, ¿vale? Así que tendré un año más a lo que muchos ya saben que tengo. Pero pues eso. ¿Aún sigues con Astro? No, esto es Svelte. Estamos practicando Svelte porque jamás lo había usado, entonces esto de acá es Svelte. Se parece a Astro, ¿no? Yo creo que lo confundiste por el colorcito, no sé, algo. Pero es Svelte. Y pues no sé, ya que queda así, no sé, ya.
Padding. Quitémosle ese padding. Ya no me convenció. Sándwich de pan. ¿Qué sándwich de pan? Tuxman. Tuxman 33. ¿Por qué te llamas Tuxman 33? ¿Tienes 33 o qué? Sí, Tuxman, tú has acertado. Y pues eso, sándwich de pan. ¿Cómo que sándwich de pan? No entendí. Ok. Vamos a ver qué faltaba por acá. Ay, güey. Se me movió. Pues ya está, ¿vale? Vamos a dejarlo así, se acabó. Ahora lo que vamos a hacer a partir de ahora, pues ya va a ser el contenido de cada sección. Vamos a diseñar unas cards de portafolio porque obviamente no vamos a tener galería. Y vamos a implementar este evento, ¿vale? Y la página y la sección de About Me. Entonces, Home, About Me, Portfolio y así, ¿vale? En el Home, ¿qué podemos poner? Sinceramente no se me ocurre nada. Dejémoslo así de momento, ¿vale? Y pasemos directo al... Yo creo que nos vamos a aventar el evento, pero no sé si nos dé tiempo. Ahorita ya llevamos 1 hora 44. ¿Ni para el jamón alcanza? ¿Cómo? No entiendo. No entiendo. ¿De qué están hablando? No entiendo sus comentarios. ¿Qué es eso del jamón y del pan? Dice, yo tengo 26, no he logrado mi primer trabajo como programador, solo mis prácticas. Pues, pero estás en buena edad, no te desanimes. Yo agarré trabajo a los 33, imagínate. ¿33? Ya ni sé cuántos años tengo. Mentira, yo empecé a estudiar a los 33. Entonces, trabajo a los 34 y así, pues eso. O sea, estás a tiempo, ¿sabes? Yo hubiera querido empezar a tu edad. Yo tengo 31 y medio, dice Leonel. No se te notan. Bueno, por tu foto de perfil, no se te notan. Yo pensaba que eras como un chamaquito de Chiapas, así como de 20 años o algo así. No es cierto, es broma, ¿eh? Dice Tux por la mascota de Linux, Man por Batman. Y 33 es el año que murió nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿En serio? Bueno, presuntamente, ¿no? No sé. Bueno, tú sabrás más de ese tema, supongo. Tux es por la mascota de Linux. La mascota de Linux se llama Tux, entonces. Man es por Batman, vaya. Y dice, mi IQ es de 300. Estoy tan acostumbrado y pausé el directo. ¿Qué? Dice, no me desanimo. Lo que pasa es que acá en Colombia las redes aparentemente ya todos son muy exitosos a los 20. En todos lados, Sebastián. Pero deja de consumir redes sociales. O sea, las redes sociales son bullshit. Instagram y TikTok te van a llenar de eso. De expectativas falsas y de frustración. Porque, te digo, te venden generalmente o una vida que muy pocos realmente pueden acceder. O te venden una mentira directamente. Entonces no consumas eso y vas a vivir más feliz. Lo único que veo en Instagram son memes y cosas hechas por IA. Y eso es todo. Eso es todo lo que consumo en Instagram. Y por alguna razón me gusta ver leoncitos comiendo animales y persiguiéndolos. Pero ese es un gusto muy personal. Y es lo que me muestra el algoritmo además. Un jaguar en una casa y entra y se lleva un perrito y cosas así. Eso es mi algoritmo básicamente y cosas de ella. Pero deja de consumir eso. O sea, si sabes que te está haciendo daño, quítalo. Dale, no me interesa, bloquea ese tipo de cuentas. Porque te digo, yo ya he hablado también de eso aquí. O sea, esas tonterías que te venden de que mi día como programador React remoto. O sea, eso es pura basura que te está frustrando solamente, ¿sabes? Así no es la vida en realidad. Para empezar, nadie se levanta ya con maquillaje o con la ropa puesta, ¿vale? Y así la cara súper limpia. O sea, levantarte también es un asco, así que
Por eso ocupamos ir al baño, enjuagarnos y hacer todo, ¿vale? Entonces no te creas eso. Dice, yo tengo 19 años apenas. Qué bien, Yoru. Estás muy a tiempo, aprovechando. ¿Cuál fue tu primera chamba? ¿De programación o en general? Aclárame eso y te respondo. Mis prácticas fueron una pesadilla. Yo estudié desarrollo móvil y terminaron... ¿Qué? Y tiraron a una fintech con AngularJS. Ok. Si yo antes veía videos de un día en la vida de un desarrollador de software. A mí, te digo, a mí desde que me salieron dije, esto es más... Porque mira, ese contenido ya ha existido. Lo que pasa es que ahora lo hacen con programación también. Pero antes era tipo un día en mi vida. Acompáñame a ir al gimnasio. Primero me levanto a las 5 de la mañana, ¿no? Y ya se levanta la morra maquillada. Luego me preparo un café y tal, y medito 40 minutos. Y luego voy al gimnasio y luego regreso y me como un Grab. Y luego vuelvo a ir al gimnasio y te digo, es pura bullshit porque dices, güey, ¿y a qué hora trabajas o qué pedo? O sea, es como que no hace sentido algo. Y te digo, ese contenido ya ha existido desde siempre, solo que ahora también lo hacen los programadores, porque es lo que vende. O sea, siempre es lo que ha vendido, el vender un ideal, algo a qué aspirar. Pero pues eso solo te hace daño, solo te frustra. No tiene ningún sentido consumir eso. Y si los videos de mi día como programador fueran reales, incluirían pastillas efervescentes y una... ¿Qué? Depresión fuerte. Cuando toca la PM te grita, chicos. Ah, ya sé, entendí la referencia, Tuxman. Del de chicos. Es un TikToker, ¿no? Que hace como parodia de lo que te piden en los meetings. Pero sí, eso, o sea, menos Instagram y menos TikTok y van a estar bien psicológicamente, espero. Y pues ya, yo creo que ya es hora, chicos. Llevamos 1:50 y pues eso, la idea, no sé, a ver, ¿qué les parece ya que están aquí? Si movemos los lives de los sábados en la noche, porque les digo que solo estoy probando el tema de streamear más temprano, pero la verdad es que no llega mucha gente. Bueno, lo entiendo, o sea, en los sábados estás disfrutando, ¿no? De tu vida, no quieres estar aquí viendo a alguien hablando en una pantalla. Entonces no me ha estado resultando tanto. Supongo que también ocupo tiempo seguir streameando a las 2 y ser constante. ¿Hoy sí es temprano? No pude. Y publiqué una historia en Twitch y una publicación en YouTube. Y entonces por eso la moví hoy, para esta hora. Pero te digo que de por sí, con que los sábados está muy muerto, muy apagado. Y estoy pensando en regresar a la noche, los sábados también. De por sí era solo un experimento. Entonces, vamos a poner una encuesta, ¿vale? ¿Qué prefieres? Le voy a poner. A las 2 p.m. Ah, bueno. A ver, a las 2 p.m. O a las 8 p.m. Bueno, ahí está la encuesta en el YouTube. Y para los que no están ahí, para los que están en el morado, déjenme les paso el enlace del chat de YouTube para que puedan votar, ¿vale? Ya si quieren se regresan al morado, pero... Y todavía tenemos pendiente, por cierto, hacer la aplicación de encuestas con Node.js. Tenemos un montón de cosas pendientes. Pero eso, si quieren votar los del morado, pues ahí les pasé el enlace del chat. Solo métanse y voten y después se regresan ahí a donde les gusta. Yo voté en este chat. Sí. No sé por qué les gusta tanto el morado si los satura de publicidad, pero bueno, acá se instalan Brave y pueden ver todo en premium, ¿vale? Sin publicidad. ¿Hora de qué país? De Ciudad de México, GMT-6, ¿vale?
Entonces eso. Lives de lunes a viernes de 1 hora y los fines de semana. No, ¿qué te pasa, Tux? ¿Tú quieres que me muera de un infarto o algo? No puedo estar tantos. De hecho, un tiempo sí estaba streameando casi diario y quedé mal al punto de que hasta mi forma de hablar ya era así como apagada, ¿sabes? Diario, estaba muy cansada ya. Entonces, no puedo streamear diario. Si viviera de esto, sí lo haría, ¿sabes? Pero no es así, entonces no. No puedo streamear diario, simplemente. Voy a cortar mi tiempo de vida en este planeta. Y dice, ¿qué tiempos en los que los bootcamps te ofrecían trabajo con salarios de 6 cifras? Claro que nadie sabía la verdad de eso y era un sueño estar en un bootcamp. Fíjate que cuando yo todavía no programaba, conocí gente de bootcamps en mi trabajo. Yo trabajaba como capturista de datos. Entonces, los que eran desarrolladores siempre estaban en su oficina a oscuras con sus computadoras. Resulta que 2 de esas personas estuvieron en un bootcamp que estaba en el mismo edificio. O sea, básicamente estudiaron su bootcamp ahí y de ahí brincaron un piso arriba y consiguieron chamba. Entonces, te digo, yo todavía ni programaba ni me pasaba por la cabeza. Entonces, hubiera aprovechado el book si hubiera sabido de eso. Pero pues no se dio. Y dice, Brave también bloquea los anuncios de Twitch. No es cierto, yo tengo Brave y no los bloquea. O no sé, tú estás en YouTube para empezar, Anto. Vete a Twitch y me dices si los bloquea, ¿vale? Pero yo he visto que no los bloquea. A ver. Pero bueno, yo ahorita no me van a salir porque es mi cuenta. Y mira que lo tengo prendido. Pero no sé. Mira, aquí hay un comercial, maldita sea. Sí salen. No los bloquea. ¿Ves? Y tengo prendido el bloqueador de anuncios de Brave. Es que esos anuncios no son anuncios sobrepuestos, sino que los reemplaza directamente el video, ¿eh? Sí. Por eso les digo, ¿por qué no se pasan al rojo y ya? Dejen Twitch. Total, yo no vivo de Twitch. Vénganse para acá, me da igual a mí tener seguidores allá. Y se evitan la publicidad, porque luego también se queja la gente, oye, es que ya me salieron 6 anuncios y les digo, vente para YouTube. No me gusta. Yo, ¿qué puedo hacer entonces? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Ya no puedo hacer nada. O sea, yo no puedo quitar la publicidad de Twitch. Dice, de vez en cuando sale, pero lo bloquea igual. Ok, está bien. Si les gusta, váyanse al morado entonces. No tengo problema. Dice, de Kik, sí, fíjate que probé un tiempo y fue horrible. Se me cayó el live varias veces. Yo estoy usando esta herramienta y mira que puedo ahorita streamear en mi otro canal. De hecho, una vez, al principio funcionaba muy bien, ¿sabes? Pero de pronto se rompió todo. Y puedo streamear en mi canal secundario justo en este momento, pero sé que se va a caer el live. Ahorita estoy streameando en SofiDev y en Twitch. Y puedo crear una versión vertical y streamear en SofiDev, pero vertical. Y ya lo he hecho también, pero te digo, mi PC no me da el kilo para hacer todo eso. Y acá puedo agregar Kik. Y ahorita podría ponerme en vivo en SofiBlog. Vamos a hacerlo ya, de por sí ya vamos a terminar y que se caiga el live al carajo. Voy a pasar esto para acá, no voy a hacer que salga algo raro. Y patata voy a poner, ¿vale? Entonces vamos a iniciar live ahí. Y a ver qué pasa. A ver qué. Mira, ya estoy en vivo en SofiBlog, ¿vale? Ahora, SofiBlog, no me acuerdo ni cómo diablos era el canal. Creo que sí es SofiBlog también. Y no sale, maldita sea. Ya salió. Miren, aquí ya acabo de entrar a SofiBlog, ¿vale? Ignoren esa foto, me da cringe. Pero ya estoy en vivo, o sea, oh, maldita sea, ¿qué es esto, no? Ya estoy en vivo, ¿vale? Ahorita, justo en este momento, y le puse patata. Pero te digo, esto se va a alentar y puede que se caiga el live en estos momentos. Entonces, lo voy a apagar. Y ya, pero sí puedo streamear en Kik y apenas me veían como 3 personas, entonces no le veo mucho sentido por el tema del rendimiento, ¿sabes? No me compensa streamear en Kik.
De hecho, un tiempo también me planteé dejar de streamear en Twitch, porque literal me veían 3 personas y 2 de ellas era yo y otra era Strong. Entonces no me hacía como que... No se me hacía sostenible, ¿sabes? Pero lo dejé ahí porque empezó a llegar más gente y dije, bueno, pues vamos a dejarlo pues por esas personas nada más. Y resulta que ahora ya tengo el afiliado, pero pues no le veo mucha importancia tampoco, que no es como que te dé tanto, ¿sabes? Y aguántenme porque estoy buscando la canción que la quité sin querer. Bueno, vamos a poner cualquiera, ¿vale? Se supone que estas son libres de copy. Vamos a confiar en ello. Pero pues eso, chicos, realmente no se me hacía sostenible. No se me hacía sostenible transmitir en Kick. Y por eso no lo hago, ¿vale? Y dice, ve aquí, no hay publicidad y puedes entrar más fácil al partner, pero es que no me sirve de nada si me ven 3 personas, ¿sabes? Y no sé, es como empezar de cero y no quiero, o sea, si mi intención fuera ser streamer y tal, capaz que sí me animaba, ¿no? A pasar por eso otra vez, pero la verdad es que no me interesa. Entonces por eso no voy aquí. Y te digo, en Twitch ni siquiera, o sea, es como que la primera herramienta de stream que yo conocí se llama Restream. Restream, esta de aquí. Yo conocí esta plataforma porque me la recomendaron. Me dijeron, oye, puedes streamear en 2 plataformas, ¿no? Ya las demás te las cobra. Y pues está buena porque no saturas tanto tu OBS. Por ejemplo, con esta extensión que estoy usando de OBS para multi-stream, toda la carga de hacer el stream multiplataforma, pues se la lleva la Pecerda. Y con Restream no. Restream es quien se encarga de gestionar todo eso. El problema es que te digo, solo te deja publicar en 2. Y en calidad no tan buena, ¿sabes? A no ser que pagues. Y pues eso, o sea, yo simplemente dije, bueno, puedo streamear en Twitch también. Me voy a conectar en Twitch y ya, me da igual. Pero nunca fue mi intención estar 100% en Twitch. De hecho, hace mucho intenté hacer stream en Twitch. Jugué un videojuego de Tomb Raider y resulta que todos los lives que estuve haciendo de programación se subían como que estaba jugando Tomb Raider, ¿sabes? Y precisamente porque ni siquiera me interesaba eso. O sea, simplemente le di ahí Twitch y YouTube y se acabó. Y te digo, mucho tiempo estuvo ahí saliendo como que yo estaba jugando Tomb Raider. Entonces entraba la gente y me veía ahí haciendo cosas de frontend. Y ya después de eso, te digo, pues conseguí el afiliado en el morado, pero pues igual es como que no sé, ¿sabes? No me importa tanto. Y dice, Kik es como Twitch, sí. Kik es exactamente, es la competencia, vaya. Y pues en YouTube fue la única plataforma en la que quise streamear siempre, ¿vale? No es como que yo quisiera estar en Twitch. Y así, pues ya. Los inicios o medios de Kik, porque si era inestable sus servidores. Por eso no, pero no tiene nada que ver eso que dices. A mí se me caía el live porque la Pecerda no aguanta tanto, ¿vale? Es por eso. Entonces, por eso solo estoy siempre en 2 plataformas ahora. Y aguántenme, estoy moviendo algo. Usaba el Restream porque usaba HFC antes. No sé qué sea HFC, sinceramente. ¿Qué? Kik es Stake, un casino. No entiendo, Anto. ¿A qué te refieres? Los inicios medios de Kik. Dice, ve aquí que hay publicidad. Ok. Bueno, pues ya leí todos los comentarios, ¿vale? Entonces, yo creo que ya es hora, chicos. Ya voy a editar, voy a subir un video ahorita. Ya está editado. Entonces, eso. Tengo también que dormir temprano porque mañana toca gimnasio. Y no quiero volverme a quedar dormida, pero mañana hay live, ¿vale? A ver, la encuesta básicamente quedó 100% que todos prefieren a las 8 de la noche. Entonces, pues eso, volvemos los sábados a las 8 de la noche, ¿vale? Aquí gana la democracia el día de hoy. Entonces, eso, los horarios quedan viernes, sábado y domingo, 8 de la noche de Ciudad de México, ¿vale? Todos esos 3 días.
Y pues sí, la verdad es que no me estaba dando tiempo tampoco, ¿sabes? De streamear a las 2. Llegaba corriendo del gimnasio, me bañaba, me tenía que, bueno, eso, meter a bañar, hacer mi comida, comer. De hecho, varios de esos lives estuve comiendo aquí en vivo, así parecía de esos lives de los chinos comiendo, calamares vivos, ¿sabes? Y pues no estaba chido, o sea, no estaba chido porque me estresaba. Entonces por eso hoy cancelé, dije, no, al carajo, no puedo llegar corriendo del gimnasio otra vez. Y pues eso, pues qué bueno que todos están de acuerdo. Así que pues nos vemos mañana a las 8 de la noche. Y a partir de ahí, pues ya saben, viernes, sábado y domingo, 8 de la noche de Ciudad de México. Ay, y pues eso, descansen. Gracias, Strong, por pasarte. Y gracias, Rick. Por ahí andabas también, pero casi no hablaste. Calamares vivos. Acá ocupadillo. Sí. Disculpa. No, no te preocupes. Calamares vivos. Sí, ¿no has visto esos videos, Anto? Son chinos que agarran un calamar o un cangrejo y se lo empiezan a comer vivo y luego sacan ramen y luego sacan sushi. Qué rico eso. Sí, ¿eh? Sí, creo que sí. De hecho, a mí el que más me traumó fue uno de que se parecía al aparato reproductor masculino, que era como una almeja. Pues esas de por sí se comen no vivas. Eso no es de los chinos. Sí, pero me da cosa, no sé. Ajá. Sí, es asqueroso, la verdad. Pero sí, los chinos se comen al pulpito vivo, al pescado. He visto que le echan caldo literalmente al punto de ebullición más alto posible antes de evaporarse. Y se lo echan al pobre pescado encima y el pescado ahí empieza a retorcerse y hace sonido de quemadura de 3er grado. Y se lo empiezan a comer y el pez todavía está ahí vivo, ¿sabes? Moviendo los ojos. Y hay gente que le gusta ver eso en vivo, por alguna razón, no le gusta ver a la gente comiendo. Y pues eso, o sea, cosas raras de internet. Y lo irónico es que reciben muchas donaciones y a veces sí me cuestiono. También hay un tipo en botarga de Pikachu que sale en TikTok y está como 2 horas bailando solamente con su botarga y sus perros ahí viéndolo. Y la gente le dona y yo, güey, ¿qué estoy haciendo? A lo mejor estoy perdiendo el tiempo. Y si me pongo una botarga, sí, una botarga del Dr. Simi, ya estuviera facturando. Pero eso. Próximo stream. Ándale. Próximo stream, si me donan, hago baile con botarga de Dr. Simi. No, mentira, pero nos vemos mañana, chicos, ya. Ahora sí. No saquemos más temas de conversación. Es que eso me molesta un poco, ¿saben? De repente están bien callados, ya me voy. No lo digo por ustedes, ¿eh? Por Ricky Strong. Lo digo por el chat. Que ya me voy y de pronto todos empiezan a escribir y es raro, ¿saben? Siento que lo hacen a propósito. Es que no se quieren ir, jefe. O sea, pero es que no hablan y a veces ya nada más estamos callados y escribiendo y de repente les digo, ya me voy y todos empiezan a comentar cosas, ¿sabes? Es como para trolearme. No, y luego cuando llega Garrux. Siento que lo hacen para trolear y que me quede 6 horas y termine destrozada. No, pero ya vámonos. Insectos. Los insectos aquí los comemos en México. Yo como chapulines, son muy ricos. Recomendados, pero ya están muertos. Dice C# con Sophie a la otra semana. Qué emoción. Mira, te la voy a cumplir, ¿eh? Te la voy a cumplir. Te la voy a cumplir a punta de documentación si sigues con eso. No, no es cierto. Todavía no estoy lista, ¿eh? Tendrías que aprender primero las bases. Pues es lo que toca, como con Node. O sea, primero es ver, C. Ajá, es primero ver cómo se hace todo el servidor, ¿no? Que es el file system, que es el todo. Ahora con C, pues toca ver la sintaxis del lenguaje, todo eso. Pero lo podemos hacer. De hecho, me puedo adelantar y secretamente puedo empezar a tomar aquí un curso que tengo gratis. La maldita sea, ¿por qué sale eso? Ya no me hagan quedar. Ya nada más les voy a mostrar esto y me voy. Aguántenme. No te agarres cuando se necesita. Mira, aquí tengo un cursito 100% free. Gracias a mi amigo John. Gracias, John, si andas por ahí en algún... John no se mete a mis lives, pero me habla por WhatsApp. Ahí lo conocí en No Country. Y mira, que aquí tengo C#, ¿eh? Podemos empezar.
a aprenderlo y ver qué se da. Pero no es tiempo. Me voy a desviar. Es que ese es el tema. Me estoy desviando de mi ruta de aprendizaje. He estado tomando el curso de Node, por cierto. Así que aguántenme que voy a volver con nuevas skills. Por lo menos ya me quedó claro lo del file system. Un poquito. Y ya empezamos a ver temas de Express. Dice, mejor PHP. Te la compro más con PHP. Con esa sí me puedo aventar, ¿eh? No, ese día no voy a venir. ¿No vas a venir? Ese día vengo temprano. Ah. Dice, así es el negocio. Hay diferentes sectores. Bueno, sí. Mejor PHP. Dice, lo que importa es que quiera ver el público y no lo que digas hecho por ti mismo. Pues sí. Pero ¿qué quiere ver el público? Ese es el tema. Porque no sé qué quiere ver el público. A veces solo quieren ver una persona haciendo, ¿sabes? Cosas raras en el micrófono. A punta de documentación me encanta. Es que a veces es la mejor forma, ¿eh? Que te digo, yo también, si el video no me entretiene, me duermo. Entonces, por lo menos con la documentación mantienes tu cerebro activo. Y con el video pasa que si el video no te gusta, te empieza a dar sueño. Y eso. Amazon Yo PHP AWS. lo aprendí a pura punta de documentación, o sea, la que tiene el mismo PHP. De hecho, como yo sabía un poquito más de JavaScript que de PHP, cuando quería hacer algo buscaba, ¿cómo hago esto pero en PHP? Y en la misma documentación, por ejemplo, ¿cómo hago un sorter, ¿no? Y buscaba el método. ¿Cómo se usa el método sorted aquí? O existe el método, no sé, replace aquí. Y ya lo buscaba en la misma documentación de PHP y así lo aprendía. Esa es buena estrategia, de hecho. Pues sí. Espero que la documentación de PHP esté pues bien estructurada y bien clara. Y ya con eso tenemos. Creo que es de las más claras, ¿eh? En mi opinión es de las más fáciles de entender. Ok. Pues eso. Mira, eso sí se lo compro extravagante. ¿Tú has usado PHP, Rick? Sí, pero como el de la 2 punto y algo. Ha sido mucho. Para cosas personales, supongo, ¿no? Proyectos. Nada, para calarle. Para calarle. Está bien, eso es bueno. Bueno, ya, vámonos. Dice, lo que importa es bla, bla, bla. Sofi, ¿usaste Amazon AWS? No, usé Oracle para microservicios, pero por un curso, para una certificación me estaba preparando, pero perdí el maldito acceso a la cuenta y no lo pude recuperar. Y eso hace cuenta que me regalaron el curso de certificación y todo. Me lo regaló Alura Latam después de haber estado en el programa de One, porque como ayudaba mucho a mis compañeros y todo, me regalaron 6 meses de su plataforma de Alura, que es tipo Platzi, pero no tan variada, ¿vale? Para no decir algo malo. Y me regalaron un curso de certificación de Oracle en microservicios, pero nunca pude acceder de nuevo a la cuenta. Entonces dije, no, ya fue. Dije, algún día voy a pagar por esto y la haré, pero ya no puedo de momento, ¿sabes? Y Son caras las certificaciones sí, de AWS. Sí. De hecho, De hecho, la sí. universidad me estaba regalando una beca, como tipo beca, y Ajá. parte de eso incluía precisamente que cubrían parte del costo de la certificación. No sé de cuánto, pero decía que un 70-80% más o menos. Y dije, bueno, algo es algo. Sí. Al final ya no la pude tomar, pero me hubiera gustado. Sí, te digo que no. En ese sentido yo no la pude tomar porque perdí el acceso a la cuenta y nunca la pude recuperar. Entonces también tenía vigencia. Entonces ya pasó el tiempo y dije, no, ya fue esto. Pero AWS no, jamás. Y De hecho, es de los mejores cursos y el más cotizado. el de AWS, ¿no? Sí, es el que te piden casi para trabajar en redes. Ujú. Algún día, cuando haya más dinero. Eso me lo estoy haciendo, dice, para servicios. Sophie con C# al fallo. Quieren show. Quiero show con Sophie manejando punteros, ok.
Denme tiempo. Déjenme que agarre, mira, déjame que agarre un nuevo empleo donde gane más y ya, ¿vale? Mira, te digo, es que es así. Mi ruta de aprendizaje va en ese orden. O sea, primero, mi plan a mediano plazo es tener un mejor empleo con mejor sueldo. Y para eso me estoy especializando ahorita en JavaScript, en ver el tema del backend con JavaScript, ¿vale? Todo lo que implique. Expressness, etcétera, ¿vale? Luego de eso, ya conseguir un mejor empleo, mejor sueldo. Y ahora sí, mi siguiente paso era PHP, cabe aclarar. Pero si quieres lo cambiamos por C#, ¿vale? Te digo, a partir de ahí ya es más como... Ya me puedo relajar un poquito más y empezar a estudiar cosas por hobby, que es lo que quiero volver a hacer, pero no me da tiempo. Y te digo, yo quería aprender PHP y Python, pero puedo incluirlo si quieres y vemos qué pasa, ¿vale? Si quieres show. C# te daría más fácil si supieras TypeScript. TypeScript también está en mis planes. Déjame primero aprender bien TypeScript en ese caso, ¿vale? Y ya, pasamos Pero a C#. puedes empezar con C puro. C puro. Ok. Pero no es que son diferentes, que solo coinciden en el nombre. Es que C es el tipado de C. Ah, ok. O sea, verlo como que C es el JavaScript y C# es el TypeScript. El TypeScript de C. Ujú. Ok, vale. Queremos ver una botarga del doctor Simi bailando. Pero si van a dar superchats, sí, ¿eh? Es más, hasta les hago así que me electrocutaste, Yoru. Pero no, o sea, de gratis no, chicos, tampoco. O sea, mi dignidad tiene un precio, ¿sabes? Mi dignidad cuesta un superchat de Argentina. O sea, .5 centavos. No, no es cierto. PHP tiene mucho Que llegue mercado. Garrux a ver qué te dice. No, Garrux dona membresías y me tira el live. Ayer me lo terminó tirando también. Ah, sí Porque- te lo tiró. sí, Sí, me fui desde antes. me lo tiró. Pero porque es que, no sé si te acuerdas que, por ejemplo, aquí abajo antes tenía como una copa que se iba llenando, ¿no? Entonces, esa porquería, cuando donan un superchat o una membresía, lo que pasa es que cae una pelotita y salen textos acá arriba. Bueno, cuando donó 50, lo que pasa es que salen muchos textos y van cayendo muchas pelotitas y eso hace que el OBS se vaya al carajo y se rompa todo. Y es lo que me pasó las últimas veces que donó membresías. Entonces, ahorita ya la quité. Se supone que ya no debemos de tener ese problema. Esperemos que no. Dice, el C tiene la sintaxis de variables. Ok. Pero eso, chicos, ya. Vámonos porque... ¿Qué estuvimos haciendo aquí? A ver, vamos a subir los cambios y ya, ¿vale? Vamos a poner work in progress. Y le vamos a poner que estuvimos haciendo... card... Y ya, card, no sé, about, no sé, card about, card info le vamos a poner, ¿vale? Ya fue. Ya no, ahorita no quiero escribir. Y hacemos el push mine. Acá, contraseña. Y ya están, ¿vale? Ay, el string no existe en C. Hay que hacer un arreglo de caracteres y es un rollo. Ok. Pues ya lo veremos algún día, ¿vale? Ahorita pues... Como en Rust, bueno, no como tal en Rust, pero en Rust el tema de que hay varios tipos de string. Tipos de string. Sí, Ah, unos son string dinámicos y otros no los puedes modificar para nada. o sea, como si fuera una let y una const, Más o menos. pero con valor string únicamente. No sé, Sí, es lo que entiendo. es que no sé cómo explicarlo realmente. Es como un tipo de dato mutable y otro inmutable, pero ambos son cadenas de texto. No sé. No entiendo. Yo no entendí. Es que para eso es que eso tendría que explicarlo con el tema de los stacks y de todo eso. Ok. Y No hay realmente manera se de me da muy mal. explicarlo haciendo alegoría de JavaScript. Para mí no, creo Ok. que para alguien que
que se especializa en Rus, creo que sí, pero Ok, personalmente yo no soy bueno explicando Rus. vale. No, y aunque me expliques Ross, no voy a entender un carajo. Dice, hola Chofi, ¿qué es esa K en tu escritorio? ¿Cuál K? Aquí no hay ninguna K. ¿Cuál K? No entiendo a qué te refieres, Dani. No veo ninguna K. ¿De qué hablas? ¿Cuál K? No, no, no hay ninguna K aquí, no sé. No sé si te refieres a otra cosa, pero aquí no hay K. Am, creo que no conecté mi lámpara, por eso está todo muy oscuro. No vi ninguna K, no sé de qué hablas, dame contexto. ¿Alguien domina binario? Pregunto. Tu computadora, Eh, posiblemente. yo sé hacer sumas con binarios. Yo sé escribir mi nombre nomás. Es 00. No, no es cierto, no sé. La verdad no sé. Un tiempo estuve viendo todo eso, pero ya se me olvidó. No lo volví a repasar. Pero no. Por lo menos hay que saber nuestro nombre, ¿no? En binario, ya con eso. A ver, vamos a preguntarle al chat. A ver qué dice. Oh, que la canción, que ya nos vamos, ¿ok? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué diablos? ¿Por qué salieron iconos de TikTok? ¿Vieron? Ah, es que hace búsquedas. Ah, la goma. No, si su fuente de información va a ser TikTok, creo que está podrido esto ya. De Em, hecho, sí está bien así como te lo puso. sí, sí está bien. Mira, ahí está mi nombre en binario, ¿vale? 01000001. La N es 0, bla, 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 ¿vale? No, la verdad que no. ¿Habrá alguien que de verdad se sepa esto de memoria? Igual ocupa solo las No bases, está, ¿no? De lo de Pues los no es 8 bits. difícil, realmente no es difícil hacer eso, es tedioso. Ajá. Igual es lo mismo como si hicieras la suma de binarios, pero haces la conversión en su lugar. Parece como si fueras ¿cómo se dice? Una división, más o menos. Ujú. Yo hace mucho, ¿sabes dónde lo vi? En Platzi. Era un curso de algoritmos, introducción a la lógica y tal. Pero te digo que, pues sí, también hice la tarea de convertir mi primer nombre nomás. Pero luego se me olvidó ya todo eso. O sea, dije, no, ya fue. Porque te lo ponen como reto, de hecho. Pero no sé, no sé. Es como nomás saberte de todo esto, ¿no? El concepto de los 8 bits. Y de ahí partir, como dices, con Ujú. irlo organizando, ¿no? Sí, es así. Y ¿para qué pensar si ChatGPT lo hace por mí? Pues no lo sé, Jimmy. Nosotros solo lo usamos para cosas muy concretas, ¿sabes? Aquí casi no nos vas a ver usándolo, pero a ver, haz esto tú, haz tu nombre sin ChatGPT ahorita y en cuanto termines lo mandas por Discord porque yo creo que me voy a ir antes de que acabes, ¿vale? Y eso, o sea, no sé. Dice, creo Pero hay que... alguien que realmente Ajá. entienda, bueno, se haya aprendido realmente las tablas de verdad. Sí, ¿no? Es que, de hecho, hasta hay una como hoja, ¿no? Donde las puedes consultar. Porque es que no sé si realmente De tengas que ir y hecho, aprendértelas. el binario formó el código Morse. Mm, hace sentido. Bueno, el que tengo entendido. Sí, sí, sí. Porque Tiene mucho sentido. cada una es una corriente eléctrica. Ujú, Por eso pones punto o vas corriente alterna. ujú. Y lo que tengo entendido es de que si pones un punto y un guión, estás representando un uno y muchos ceros. Y ahí Ok. empiezas a generar el binario. Y también esto, si lo pasamos a otra cosa, podría ser lo de las tarjetas perforadas, ¿no? Los hoyitos Sí. que vas haciendo en cada tarjeta. Uf. Esos sí eran programadores, ¿eh? No, no es cierto.
Es que siempre salen con esa frase. No, no, no. Los programadores de verdad hacemos hoyos en tarjetas de cartón, representando ceros y unos. Pero fíjate que acá Haz una imagen ahí en el chat. hago una imagen. Ah, ¿tú la vas a pasar? Vamos. Ah. Pero esta es la tabla de verdad. Sí, las tablas de verdad. Ajá. Realmente a mí me cuesta mucho. Sí las entiendo, pero la tengo que ver unas 2 o 3 veces para, Ujú, para saber qué significa realmente. Pues se me olvidan mucho los símbolos. ujú, Como eso es la virgulilla es negación. ujú. ¿Y la P? La P, pues es lo mismo que la Afirmando. primera frase, nomás que negada. Mm, la verdad, fíjate que esto tampoco nunca me lo aprendí. Me lo aprendí más bien con JavaScript, tipo si es verdadero, verdadero, si es falso, verdadero, si es ¿cómo era la otra? Hay varias, ¿no? Pero en esta, por ejemplo, yo no sé qué representa la P. Cuando tienes Este, dos, ¿cómo se le dicen? No sería oraciones, serían dos, digamos que dos frases, ¿no? Que pueden ser falsas o verdaderas. o sea, la P es phrase del Eh, inglés, ¿no? Supongo. No, porque está en español. Bueno, eso, frases, ¿no? Yo lo asocio con phrase. El string en C solo es un arreglo de caracteres, comienza en la posición 0, como por ejemplo cadena en el índice 0 igual a... Ok, dice depende del operador OR, AND y SOR. Ok, sí, 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 esos operadores también los hay, no los hay en JavaScript, a mí me suenan demasiado. Sí hay OR, hay AND y SOR. SOR es el que no recuerdo, ¿habrá SOR en JavaScript? Sí hay. Ah, pues es claro. El caret es el SOR. Caret de es el hecho, SOR. están todos los operadores. Ujú. Mira, mira. Así es como yo me lo aprendí. Ay, no. Entonces, por eso te digo, a mí me muestras esa P y digo, ¿qué es esa P, maldita sea? Operador abreviado, significado y valor remoto. Creo que está más abajo. Ah, Ah, es este. Igual, no es igual, estrictamente igual, desigualdad estricta y aritméticos, residuo. No recuerdo dónde diablos Sí, son está. las proposiciones. Se me olvida el Ujú, nombre. Es eso, ujú. proposiciones. Desplazamiento a la izquierda. Operadores lógicos. Aquí está, mira. Es lo mismo que mencionó del OR, AND y SOR. AND, OR y NOT. Creo que sí tenemos SOR, ¿no? Parece que sí. Pero esos son como yo los conocí. Y así, pues está todo acá. Operadores de asignación, de comparación, aritméticos, bit a bit, operadores lógicos, de cadena, condicional, operador coma, operadores unarios y relacionales. Eso es todo lo que se ve en JavaScript. Supongo que en C hay muchos más, ¿no? Pero no sé. Algún día los veremos cuando veamos C Sharp. Pero bueno, ahora sí ya, chicos, ya estuvo, ¿vale? Ya no escriban más, porque siempre les respondo. Entonces, ustedes ya paren, ¿vale? Y nos vemos mañana a las 8 de la noche de Ciudad de México. Ahora sí, gracias Rick, gracias Strong por pasarse y descansen antes de Nos que vemos. ahí Bye sí. bye. escriban más. Bye bye. Y ya, chicos, ahora sí, bye, descansen. Nos vemos mañana. Gracias a los que se pasaron. Y comenten más, pero cuando vamos empezando, no ya que me voy, ¿vale? O sea, no es justo.
No es justo eso. O sea, están callados todo el tiempo y ya que me voy se ponen todos a chatear, no se vale. Pero bueno, descansen, nos vemos mañana 8 de la noche de Ciudad de México y bye bye.